Suscríbete a la Panterita. Partido de fútbol vamos a relatar. Se toca poner la mano en el bolsillo. No te olvides de caminar con la mano en el bolsillo. ¿Qué tal vos, Taito? Después. ¿Va a recitar? Sí, pero antes, yo me quedo hasta la una. ¿Cuál, ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? ¿Sabes lo que pasó con Shembo? Es Jarepe. ¿Sabes lo que pasó con eso? No. Ponen por al aire una consulta que quería preguntar quién es Javier Vargas al aire. ¿Cómo es el apodo de Javier Vargas? Andá nomás la consola. Andá nomás la consola. Porque ya, este ya se está tomando la maldita costumbre, la mala costumbre de querer hacer programa acá. ¿Quién es Javier Vargas? ¿Qué apodo tenía Javier Vargas? ¿Y de dónde era? C18, 4700. Y... Hola sí. Por una posición, sale. Hola sí. Sale. Ahora sí. C18, 4000. 700. En primer plano dice Gustavito. Está bien, niño. C18. 4700. Hablo bien en serio. ¿Qué apodo tenía Javier Vargas? ¿Vos sabés? No. No, vos no sabés lo que... Y bueno, 72, ¿qué edad tenía? Menos 20. 72, 73. ¿Qué edad tenía vos? Menos 20 en el 72. Menos 20, Víctor Villano, en 72. ¿Qué criatura era ahora? Y sí, una criaturita, era menos ¿cuánto? Menos 20. Nadie sabe quién es Javier Vargas, pero voy a contar esta anécdota porque es así. Oirá la leca, pero para lo grande. Y los chicos sí no saben. Quiero contar nomás, para que sepan nomás, porque alguna vez... Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. No, esta no, Tony. Nadie llama, vio. Ni tienen idea. Nadie no sabe ni quién es. Estaba radicado en la Argentina. Mucho tiempo. Javier Vargas, buscamos ahí, Pancho, vos que estás sentado. Javier Vargas, cantante paraguayo. ¿Qué apodo? No diga el apodo. No, nadie sabe. No. Nadie sabe. ¿Vos, Denis Caniza? No, señor. No sabe quién es. No. No saben quién es. Qué pena. ¿Cómo siento esto que no valoremos lo que tenemos? Ni idea tiene. Yo le pregunto a esa cantante o ese ese van a saber todo. Elegante. Ese saben todo, cuándo nació, en qué momento. ¿Qué? Se asemeja a ese que teníamos como excelente compañero. Víctor Soto era como vos. Mi cariño, Víctor Soto. No, pero no llegué a decir ¿Qué? nada. El trovador. Ubica El trovador. Taya hei serecovere Marapico y potable Acá y hacíamos el espectacular en Canal 9. Y coincidía con el día del maestro. O la maestro, ¿verdad? Sí, y el maestro. Y vino Sí. él. Vino de la Argentina. El programa se llama con Eddie Victoria, Rolando Percy, el nombre trajo él de la Argentina, el espectacular. Los martes a las 19 por Canal 9, años 72, 73. ¿Qué edad teníamos en ese momento? Menos 20. Menos, ¿no te acordás? No, imposible. No te acordás. Nada, no te acordás. No te hay acordás. forma. Y no hay forma. ¿Y ya buscaste el trovador? Sí, acá está. Mostrame vos. Ese. Y vino el trovador, vos me estás siguiendo. Te estoy siguiendo, sí. No, sí, te sigo. Y viene él, ahí está. Que leen por lo que dice de él. Javier Vargas nació en San Antonio, Sí, el señor. 9 de diciembre de 1939 y se Sí. inició en la orquesta 1 de marzo de la División Militar de Cerrito, Chaco, Sí, así mismo. en donde realizó su servicio militar. En 1958 viajó a Buenos Aires Que para acabo realizar de decir que venía de Buenos Aires. Seguí, por favor. cursos de técnica vocal. Entre 1959 y el 60 formó parte de la orquesta de Florentín Jiménez y del conjunto Rubito Larramendia. En el año 62 se integró al renombrado conjunto Los Chulupíes de Álvarez Corrales. Entre el año 64 y el 70 actuó como solista durante varias temporadas en los recitales de Radio Splendid de Buenos Aires. Splendid, Radio El Mundo, Belgrano, eran las radios de la época. Una foto más El reciente. mismo, después, Además actuó como solista en zarzuelas y comedias musicales como La Leyenda del Carão y La Tejedora del Ñandutí. bueno, y después vino acá en el 72 de paseo. O vino a radicarse, Javier Vargas, el trovador. Asimismo, Juan, Arturo, saludo a todos mis colegas maestros de la Universidad Nacional del Este, digo. Felicidades, Sergio Lauxerker. Saludo para vos, mi cariño y mi aprecio para vos y tu familia, Sergio. ¿Vos me seguís? Te sigo. Y viene, vos me seguís, niño. Sí, atentamente, el trovador. Sí, el trovador. ¿Me seguís lo que digo? Sí. ¿Vos? Sí. Dijiste... Y llega ahí la hora de la verdad, martes. Estamos con el querido recordado Néstor García, colegas.
bueno, mi recuerdo y mi cariño para él. Y entra Javier Vargas. Yo no lo conocía, porque yo estaba animando acá, él venía de Buenos Aires. Día del Maestro. Javier, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, dice Javier Vargas. Un gusto estar acá en el programa El Espectacular. Creo que lo conocía Rolando Percy, se saludan. ¿Sabes quién es Rolando Percy? Sí. ¿Vos? Sí. ¿Vos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y se saludan. Verídico lo que voy a contar, pero verídico. Canta, y yo no, primero en guaraní me cuesta, ¿qué tal como te va? Voy a rendir un homenaje, dice Javier Vargas, a los maestros en su día. Y agarra la guitarra, Gustavito, él nomás, el solo de instrumento, no solo, él solo con la guitarra y canta este tema. Llevo de Jalepe, no él. No importa, pon el tema nomás. Canta este tema. Aunque no lo interprete él, este es el tema para que sepa. Y agarra y comienza a cantar 19:10, 19:15, Tamo a pesar senye, mai botire cobia, ai pipe toro añua, cosepe arenike. Siemboe Jarepe. Jarepe. ¿Cómo? Siemboe Jarepe. Acá yo no conocía el tema, pero hay una razón. Acá prácticamente el tema no se escuchaba. ¿Por qué? ¿Qué edad tenía en el 72? Menos 20. ¿Y vos por qué decís que no se escuchaba? No, ni idea. Por una cuestión política. Este tema hizo Epifanio Méndez, que para Stroner era un conspirador, asilado se dice, exiliado en la Argentina. Fue director del Banco Central del Paraguay. Canta este tema él, sin saber lo que iba a pasar acá. Javier Vargas canta este tema. El exiliado Epifanio Méndez, que fue compañero de Stroner en la causa cuando Stroner asume. Después Stroner lo ve como un conspirador, era presidente del Banco Central, y le dice a Stroner, este conspira, este le gusta al Carlos. Ojo, Epifanio Méndez a la Argentina y Uruguay. Esta condeneje. Creo que nos quedamos 19:10, ¿verdad? Sí, martes. 19 y 17. Y 21. Haber tenido 10 minutos en llegar a Canal 9, aparece la Caperucita. La Caperucita era la camioneta donde iban todos adentro. Era la patrullera de la La época. patrullera de la época, Pancho, así mismo. A la puta. Ojo al tipo. Le llevan a Javier Vargas. Yo no sabía que era del pueblo de San Antonio. Y nos preocupamos todos, no había celular. O sea, le llevan al tipo. Ernesto García entró por Canal 9, la parte de atrás donde se jugaba fútbol, la parte de atrás. Estacionamiento de atrás, me dice, quédate acá, vos de acá no te mueves. A mí me dice. Terminaba el programa a las 20. Yo estaba todo cagado en una pata. ¿Eh? La Caperucita. Le llevan a Javier Vargas. Ojo, Ernesto me dice, quédate acá. Vos no te muevas de acá. ¿Entra? Y está él acá y yo acá. ¿Se entendió? En el auto, adelante. ¿Qué es lo que es? A mí ni me toca. Tenía un cagazo de la gran puta. Yo no sabía por qué. No sabía que el tema... Acá no se escuchaba. Era de Epifanio Méndez. ¿Cómo se llama? Siemboe Jarepe. Sí. Le llevan a San Antonio a revisar los papeles y encuentran que es colorado. Él le dice, yo soy colorado, no tengo nada que ver, pero estaban los colorados como Epifanio opositores en otro país. Y estuvo demorado, yo no sé, la hija puede saber mejor si es que estuvo adentro o no. Yo sí que fueron a San Antonio, un interrogatorio de la gran, y vino la Caperucita y le buscó. Creo que estuvo demorado 1 o 2 días. Por interpretar un tema de un opositor. Por interpretar el tema de Epifanio Méndez, que no se podía escuchar porque Stroner consideraba que era un conspirador. Esta historia es verídica, ocurrió cuando Javier Vargas quiso testimoniar con este tema de Epifanio Méndez a todos los maestros en su día. Y terminó en el calabozo. Tamo a pesar senye, mai botire cobia.
el tema que estoy diciendo, Gustavito. Interesante, Denis Canizares. Sí, muy interesante. Para conocerlo más. Javier Vargas, el trovador, y efectivamente de San Antonio y Colorado. Semita y pema, ajetamba epona, ay cuandere que a él. No le interesa a nadie. Yo creo que sí, señor. ¿Vos que te querés quedar bien conmigo? Es más, si alguien sabe por qué le llamaron Caperucita Roja al móvil. Me llamó la atención. No, yo no. Alguien, un Cierto, historiador. no deja de tener razón. Me llamó la atención nomás el nombre. Caperucita Roja. Y era todo rojo, niño. ¿Ah? Ya Al sé, pero principio. ¿por qué para su Caperucita? ¿Quién siempre ya sé que era rojo. Acá estoy viendo la imagen, por eso quiero saber quién. Epifanio de San Pedro. Sí. Pero Javier Vargas de San Antonio. Y anda nomás sentarte ahí. ¿Quién fue jefe de la policía? Epifanio. Sí. Y cuenta la leyenda que vení, pues. Él se inspiró en esa letra, a él le inspiró cuando fue Ahí te acerca el micrófono, va a salir mejor. Buen día, Arturo, buen día. Buenos días, compañero. Pojila, tipo. Felicidades, Arturo. Gracias. Por tu día. Es pojila, tipo. Habla nomás. Que él se inspiró en Qué esta letra pesado. porque es un poema, después se hizo música, Sí. que Teodoro Mogelos hizo música de esa letra, Sí. justamente en el día del maestro cuando él se fue, y le ve a su profesora de lejos y no cambió ella nada, y él sí. Por eso dice, Cocuejevero Jesá, Rejasamo Mburemí. Cantana, ¿cómo dice? A ver. Acoine. No, canta. ese Ese es un es recitado. poema, Arturo, es un Ah, poema, perdón. un poema. Está recitando ahora. Cocuejevero Jesá, Rejasamo Mburemí, le dice. Acoine cuña taí, avapi cotoimo a. Haseka tu se tuya, once masiati, hasero vanga y shaí, bekuma será pena. O sea que la otra vez te vi de lejos, siempre estás esbelta, señorita, y yo ya estoy viejo y ya tengo canas. Ya me queda poco de camino y vos nunca cambiaste nada. Está bien. Un homenaje. Estamos a pensar, señor. Ya me voy entonces. Ya era mucho luego. Ya era mucho. Ya mi... Anda, terminó. Vos le das así. Sí, Ya está. un minuto más. Bueno, ya está. Contigo. Andémosle contigo. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopichupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario de un auto mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Conocen a Javier Vargas y un sábado muy tranquilo. Si quieren hablar, hablen o cállense para siempre. Si les parece bien la anécdota que contamos con Gustavito, con los compañeros, o nos metemos directamente al partido de fútbol. Pero a veces uno quiere decir esto de mis compañeros para ilustrar a la audiencia, ¿no? A muchos no le importa un pito, un carajo. Hay otro que dice, mira, yo no sabía, aprende, porque la vida es una enseñanza. Es una enseñanza, hay cosas que como ciudadanos tenemos que saber. A todos los maestros en su día, muchas veces. Ay, pipe toro añua, José Arenike. Tamin desembo semita y pema, ajetamba epona, ay cuandere que a él. O veinte se caria coite se mando este mi se acajata, ajetaro y perape. Fariña contó. Bernardo Neni Fariña en el programa que no anterior. A Marcelo un saludo muy especial. Sí. Qué grande Gustavito, un poeta. ¿Quién te envió mucha? Acá dice, le enviaron a qué grande Gustavito, un gran poeta. Y o sea, ¿quién es Moncha ahora? Sí. Pero solo por intermedio de Gustavito. No, ¿y yo qué te dije? No, por las dudas, claro. No, puta, qué prejuicio. Pero no hace falta la aclaración. No, por las dudas, Qué no. prejuicio. Vamos a dejar las cosas claras. Conocido, ni- Por Gustavito. La puta, Sí, bueno. Bueno, vamos a ir, nadie nos da bola, un sábado a la mañana nadie nos llama, no le interesa un pito tan edad que estoy contando. ¿Quién sabe? Buen día, mis amores. Ay. Mira cuando dice Oh, mi pago abuela, la me de sacó- quebranto. ¿Cómo? Lo nuestro ya se murió.
No sé si te dolió, no fui yo quien decidió, fuiste tú quien lo jodió. Pero rompió con Gustavito. Un favor nomás te voy a pedir, Arturo, por favor te voy a pedir que intercedas para que me puedas reconciliar con Gustavito. Porque no hay día que pase que me pase pensando en él, y las veces que estamos peleados, yo ya no sé más qué voy a hacer. No tengo vida si no está Gustavito a mi lado, así que por favor te pido, Arturo, que hable con él, que yo soy el amor de su vida, la única. ¿Por qué lo que soy así? No me voy a meter en la vida de ustedes. Será. Hola. Hola. Sí. Comandante. Señor. Lo espectacular de tu programa es que se aprende mucho de cultura también, ¿verdad? Aparte de manejas toda la historia de deporte, para los que amamos el deporte, no es solamente lo que pasó anoche en el partido, el poder recordar lo que se vivía antes. ¿Vos cómo te llamas? ¿Vos cómo te llamas? Arnaldo Ortigosa. Arnaldo. Sí. Vos te voy a decir una cosa con mucha verdad. Hay mucha gente, a vos te interesa y sabes, de 10 personas puede haber una o dos que le interese. El resto es el presente, Arnaldo. Así es la vida. Así es la vida, cierto, comandante, pero aprendemos muchísimo, pues gracias. Gracias, Arnaldo, muchísimas gracias. Así nomás la vida, le gusta más lo de ahora, la programación, la victoria 12 de octubre, así nomás. Hola. Hola, Arturo, ¿cómo te va? Bien. ¿Por qué por censurar a Gustavito? ¿Por qué le voy a censurar a él? No, está bajando el poema de la poca, vos le cortás. ¿Y qué le pero si es por él, pero él tiene que estar en la consola. ¿Qué, Arturo? Sí. Arturo, demasiado capo sos con el tema de la historia. Después de Paraguay Eterno seguimos. ¿Será que calidad? ¿Cómo tomó el programa? Me gusta. Gracias, señor, muy amable. Esto es más gente mayor de 40. A los que tienen antes no le interesa mucho. Así nomás la vida, me importa un pito. Esto. Hola. Hola. Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío. Uy, qué lindo, ¿con quién hablo? Te hablamos de Funeraria Los Olivos. Qué calentón el personaje este será. Hola. Arturo. Sí. Ahora pero el programa se llama El Saber Contigo. Si no, se llama Saluda a Humberto y... Hola. Arturo. Sí. Se me cortó recién. Quiero salir una duda, Arturo. Sí. No sé si hizo esa la letra de oro, ese Mongenos y la música Méndez Fleita. No, la letra es de Epifanio Méndez Fleita. Música Teodoro de ese Mongelos. Te agradezco, Arturo. No, por favor. Gustavito contó el porqué de la inspiración de Epifanio. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Con Gustavito puede ser. ¿Te escucha? Qué grande Gustavito, aporta grande información en cuanto a lo deportivo, es el número 1 y ahora es poeta. El mejor Gustavito, Arturo. ¿Sabes cómo te llamas? Ramón es mi nombre, Arturo. Soy un admirador lo de Gustavito, pero en el buen sentido, No, pero si usted vota, pero en lo privado yo no entro. Ya abro el paraguas antes de tiempo, Arturo. En lo privado, casamiento igualitario en Florinda, no me voy a meter. No, por la duda, Arturo. No, pero ¿por qué me decís si yo no me voy a meter en lo privado? No, claro, pero es mejor aclarar, Arturo. Una vez aclarando oscurecemos más, ¿verdad? Pero bueno, no vaya a oscurecer más entonces, ¿sí? Te llevo a Formosa. Gustavito. Hola. Arturo, buen día, ¿cómo estás? Estaba bien, te escucho. Todo bien, Arturo. Bueno, Arturo, está importantísimo el tema que estás tocando. Es muy importante conocer. Vos decís que los de 40 para arriba están escuchando. Los de 35 para abajo también, Arturo. Y es excelente. Felicidades, como se dice, a lo de antes, ¿verdad? Pero, Arturo, sí, te falta dominar nuestra lengua guaraní de forma urgente, porque un maestro si te toma examen, Arturo, en guaraní, te vas a aplazar, Arturo, y eso es una vergüenza para tu persona, Arturo. Eso nomás quería decir, Arturo. Gracias, muy amable. Epifanio, pues ya Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, felicidades a todos. Gracias, César. Arturo, yo siempre cuando usted habla de cultura intento llamar. Sí. Hay poca gente que le interesa, pero si alguna vez le pedí si no podía hacer por lo menos 15 a 20 minutos semanal, porque hay gente que le quiere escuchar igual
y de a poco a ver si nos entra, porque el gran déficit de nuestro pueblo es la cultura. ¿Tu nombre me dijiste? Yo soy Martín Candia. Gracias, Martín, muy amable. Buena, don Arturo, por eso estamos como estamos, no saben nada de nuestra cultura paraguaya, viene mal los extranjeros, dicho mensaje. César Orrego. ¿Vos le conocés a Cesarito? Le conozco, sí. ¿A Cesarito? Sí, sí. Yo tengo 36 años y el tema me parece excelente, dice. ¡César! Cesarito Orrego. ¿Le conocés, verdad? Sí, sí. ¡César! Hola. ¡César! Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? Mira, quedaba en mi casa nomás contigo a almorzar. Sí. ¿Qué tal? ¿El mundialista no está por ahí? ¿Quién? El mundialista. Sí, acá está. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, amigo? ¿Cómo estamos? Súper, súper. Qué suerte de venir llegar. Un abrazo de la... Un fuerte Feliz día abrazo. del maestro. Abrazo para vos. Maestro, para vos. Gracias, amigo. Gracias. Hoy está de cumpleaños Tito Ramón Correa. Bueno, si está con problemita de salud, que te mejore, mi querido Tito. Tito Ramón Correa. Está de cumple, muchas felicidades. Tito Ramón Correa, mi cariño y mi afecto. Sabe del aprecio. Tito Ramón Correa. Brillante, brillante. Campeón con Paraguay en el Juventud de América. Hola. Hola. Sí. Feliz día, maestro Gustavito. Felicidades. A vos te felicita. Muchas gracias, dice, y te retribuye con un besito. Hola. Hola. Hola Arturo. Sí. Muchas felicidades por la previa del 1 de mayo primero. Sí. Y Arturo, no, yo también agradezco estos rincones, estos espacios que nos dejas en Fútbol a lo Grande, para no solamente tratar lo dogmático del fútbol, sino esto, yo aprendí contigo lo de este tema musical, de lo de Méndez Fleitas, sí, que me contaba mi tío, y que justamente Méndez Fleitas era el tío del expresidente Lugo. Correcto. Gracias por el aporte, muy amable. Sí, Arturo, un abrazo. Gracias. Hola. Bueno, se fue. Vamos al campeonato ahora, ¿verdad? Se fueron todos, no quedó nadie. No. Sí, así mismo. Vos hacia ahí, nosotros acá, ¿sí? No, te agradezco mucho. Contigo, Luis. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y Neonix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de la Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país pechugón, paraguayo como vos. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Sevillana Casi, RI de Maya Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui y sucursal en Artigas, casa Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular, deciles que estás generando ganancias. Ingresa hoy mismo a Slots del Sol Online. Empezá a jugar con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Slots del Sol Online. Ingresa, registrate, empezá a jugar y ganá. Bueno, vamos a enseguida al partido de ayer, ¿verdad? Sí, señor, en minutos. ¿Qué partido primero? Antes, a estas horas están finalizando los partidos. Pastoreo, Guaraní de Trinidad están igualando 1-1. Con esto se está frenando el equipo de Pastoreo, que tenía la chance de acercarse a Luqueño. Y triunfo importante de Colegiales. A falta de 1 minuto y medio para el juego, Colegiales le gana a Rubio Ñu 2-1. Partidos en la categoría intermedia. Colegiales llega a su segundo triunfo. Sí. Segundo triunfo para el equipo de Colegiales. ¿Y de partido de ayer la doble programación? Muy bien Resistencia en el segundo tiempo. En el primer partido. No se dice doble jornada. Es doble programación de una jornada. Una jornada, la que se cumplió ayer, contempla la doble programación. No es doble jornada. Es una jornada con doble programación. ¿Qué partido oíste vos? Resistencia, el triunfo de Resistencia. 12 de octubre, el triunfo, 2-0. El Resistencia. Cambió desde el comienzo del segundo tiempo, justo se fue expulsado allí Saracho y aprovechó muy bien Resistencia con los cambios de Roberto Torres y le volvió a ganar. Los dos partidos le ganó por una buena diferencia. Por 3 goles fue el primer juego, 4-1 y ahora 3-0. Resistencia. Para hablar con Roberto Torres, hoy hay conferencia de prensa de Roberto Gustavito.
¿Podemos hablar con Yo Roberto? creería que podemos hablar con él, con Roberto Torres. En la Caja Mutual puedes ponerte al día desde la cuota número 6 hasta la cuota número 180 y más. No pierdas la oportunidad de estar al día con todos tus meses que ya ahorraste. Llámanos al 218-4000 o contactanos en redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirel es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirel es el centro del neumático. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. ¿Cómo te va, Roberto? Buen día. Buen día, Arturo. Un saludo muy especial para vos, para tu audiencia y para tus compañeros. Saludo a Lorenzo en Villalba, saludo de cariño, Lorenzo. Roberto Torres, ¿vos pensabas este puntaje tan alto? Está bien, los objetivos están trazados, pero a este rendimiento, ¿vos que pensás que necesitaba más tiempo para llevar a cabo la operación que ubica muy bien posicionado a Resistencia? No, a mí me parece que nos hemos planificado hacer una buena campaña, ¿verdad? Pero vos sabes perfectamente, Arturo, que los resultados son los que te van dando esa confianza que partido tras partido, todo lo que vas planificando, te vas proyectando, van pasando y va sucediendo. Yo creo que todos los equipos vienen trabajando bien, pero a veces los resultados cuando no se dan, no existe esa confianza plena en los jugadores, en el plantel, en todo, en el ambiente. Entonces creo que también eso nos favoreció muchísimo y te digo que estamos muy contentos, muy felices por eso. Estamos por buen camino, nos falta todavía, así como yo le dije ayer a mi plantel, si nosotros vamos ganando los partidos, también está la autocrítica real de lo que tiene que ser, ¿verdad? Porque a nosotros no nos cambia un resultado positivo porque el partido también te da muchos errores a mejorar, a seguir creciendo. Entonces no tenemos que relajarnos y gracias a Dios estamos en esta situación privilegiada en este momento. Hay un partido, después de quedar con los compañeros, que habrá sentido mucho el buen primer tiempo de Resistencia contra Cerro y el resultado final. Sí, justamente, por ejemplo, esos son análisis que uno hace, ¿verdad? Que vos podés jugar bien una etapa, pero no alcanza, no basta el sacrificio que uno hace. Entonces yo creo que todas esas enseñanzas que hemos pasado sirvió bastante, porque en realidad que a veces cuando uno recibe golpes duros, ¿verdad? Es donde más aprenden los jugadores. A veces, por ejemplo, un resultado positivo te maquilla la realidad de tu equipo. Entonces en los siguientes partidos, cuando vos el equipo, el grupo no es autocrítico y no trabaja en base a los errores, van sucediendo en cadena los errores, entonces puedes pagar caro, ¿verdad? Entonces lo bueno de este grupo es que tras una caída durísima que tuvimos en esos partidos también ante Tacuarí, ¿verdad? Aprendieron muchísimo y se propusieron nuevamente mejorar, porque en realidad que todos los entrenadores trabajamos, pero muchas veces depende de la cabeza de nuestros jugadores para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo también. Saludarte, Roberto. Me tocó estar en los dos partidos, en el Feliciano Cáceres y allá en el Defensores de Chaco, y también seguir la campaña de Resistencia. Y decían, ese partido en el Feliciano Cáceres debe ser fue el peor partido ante Tacuarí, la otra cara de un Resistencia que no conocíamos, y ayer recobraron la memoria, principalmente con los cambios y dos bajas importantes, no tener a Martínez en ataque, Diego, la expulsión de Brizola el otro día, que para un plantel como que tenés es corto, pero conoces de tu plantel también y tenés allí a otros jugadores que también pueden suplir esos lugares, como fue el caso de Villamayor, y allí en ataque también algunas movidas que hiciste de cara al partido que lo terminaron ganando, Roberto. Sí, totalmente. Yo creo que escuché durante la semana que equipos grandes se quejan, ¿verdad? O sea, son realistas de que nos cuesta a nosotros mantener el rendimiento, jugar, por ejemplo, 3 partidos en un promedio de 8 a 10 días, cuesta muchísimo a los jugadores. Pasa muchísimo también por la recuperación, por el profesionalismo, por muchas veces, por ejemplo,
por la infraestructura que uno tiene para que esa recuperación realmente se torne positivo. A partir de ahí, vos sabés perfectamente que es complicadísimo jugar con 10 jugadores, más todavía cuando el golpe anímico es importante. Tacuarino marcó los 2 goles y luego cuando nosotros pareciera ser que nos íbamos a recuperar teniendo esa fe, esa esperanza en la segunda etapa de hasta el último minuto pelear esa posibilidad de empatar, nos quedamos con 10 y ese fue un golpe muy duro para el equipo, porque como que nos quedamos sin esa posibilidad de cambiar a gusto, sino íbamos cambiando de acuerdo a la posibilidad que nosotros veíamos conveniente en ese momento y yo creo que también se portaron bastante estos jugadores que estaban esperando su oportunidad. El caso de Gustavo Villamayor, que hace bastante tiempo viene esperando su oportunidad. El caso de Mateo mismo, por ejemplo, el de Fernando Escobar, que viene de una lesión, y otros jugadores que vienen esperando su oportunidad como Dufar y otros jugadores. Roberto, felicidades por el buen momento. Tus números hablan por sí solos. Tercer equipo goleador o más goleador del torneo. 13 partidos disputados, 6 victorias, 5 empates, 2 derrotas. 26 goles a favor, tercer equipo más goleador del torneo. Y de 39 puntos posibles, hiciste 23. 63% de efectividad en cuanto a lo que respecta a este torneo Apertura. Supongo que también hasta, aparte de satisfecho, sorprendido por lo que decías y marcabas al principio en la primera pregunta, pero estos números hablan de una campaña muy, pero muy buena. Sí, ahora está la segunda parte, ¿verdad? Que en el fútbol, ya sea para llegar a primera división como jugador o como entrenador, muchas veces llegar es más fácil, mantener es ahora el desafío, seguir creciendo y seguir mejorando, seguir haciéndonos un equipo competitivo, un equipo duro, difícil para todos los adversarios, y para eso tenemos que mejorar muchísimo, mantener en cero el arco, ser más inteligente en muchos aspectos, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir, muchas veces los resultados positivos no nos tienen que maquillar la verdadera realidad de nuestro equipo y tenemos que ser humildes en ese sentido, entender de que hay una meta, un objetivo bien claro para cada jugador y entender de que falta muchísimo todavía por delante, seguir trabajando duro para seguir mejorando y por qué no apuntar a cosas a objetivos muy importantes, ¿verdad? Entonces ir paso a paso y seguir creciendo en esto, porque de eso se trata la competencia, ¿verdad? La competencia, el torneo es largo y no basta con relajarse y ya estar conforme. Yo me parece que podemos mejorar y muchísimo todavía. Lo que yo veo de tu plantel también, Roberto, es lo siguiente: el que entra con el mismo nivel del que sale. Prácticamente buen nivel, o todos iguales en cuanto al rendimiento. Obviamente que destacan algunos allí. Y también lo otro, que el plantel o el equipo, cuando juega un partido y se está complicando, no tiene problemas de adaptarse a alguna figura que viene o alguna orden que viene desde el banco. O sea, tiene esa versatilidad el equipo de pasar de una figura a otra, inclusive estando en desventaja o para manejar un resultado. Sí, nosotros desde el primer momento, mi mensaje fue claro siempre a los jugadores, que me gusta muchísimo que ellos puedan manejar 2 o 3 puestos si se puede, ¿verdad? Sabemos que siempre hay el especialista donde rinde mejor, ¿verdad? Pero hay momentos y momentos dentro del partido. Un ejemplo te pongo, de repente después de un córner a un centro delantero le puede agarrar la jugada tras una pérdida, defender como un mediocampista, como un central, ¿verdad? Entonces, mismo por ejemplo en la posesión del balón, en las rotaciones, muchas veces se pilla la jugada cayendo hacia un extremo, hacia un costado, o bajando un poquito más, o por qué no, por ejemplo, un volante central convirtiéndose en un centro delantero y al transferir al balón, lógicamente el delantero que estaba haciendo la rotación muchas veces tiene que hacer el esfuerzo y el trabajo para
para poder bajar y hasta que se normalice, se recupere todo. Entonces muchas veces pasa eso y también el partido mismo muchas veces te pide, estamos jugando un 4-4-2 y la figura no nos ayuda de ninguna manera para que nosotros podamos sostener el ritmo del partido. Entonces tenemos que cambiar de figura al 4-1-4-1 o al 4-2-3-1 que estamos muchas veces acostumbrados a jugar, y los jugadores entienden esto y hacen el esfuerzo por sobre todas las cosas, porque yo creo que por ahí pasa esto, ¿verdad? Hay muchos jugadores que la historia habla, ¿verdad?, de que han comenzado como volantes centrales y pasaron a ser los mejores zagueros del mundo, ¿verdad? Entonces es cuestión de entender esto y ponerle la más la atención posible, estar siempre preparado por sobre todas las cosas y hacer con ganas todo. Bueno, Roberto, un saludo del aire. Ya te contaba, Pancho, vos sabrás mejor que nosotros los datos que está produciendo en el campeonato, es muy beneficioso para el futuro. Roberto, un saludo especial. Gracias por tu tiempo y congratulaciones por lo que estás haciendo al frente de Resistencia. Sí, Arturo, déjame agradecerle a toda esa poca gente que siempre va en el estadio a apoyarnos, pero me parece a mí que el equipo merece más apoyo de nuestra gente. Necesitamos más apoyo, que la gente nos apoye más, porque esto es importante para los futbolistas. Se sienten felices, se sienten cómodos cuando se sienten respaldados por su hinchada, y eso tenemos que mejorar muchísimo más para que nosotros podamos seguir creciendo en esto. Muchísimas gracias, Arturo, un abrazo para todos. Gracias, igual. Roberto Torres. Llega una nueva edición especial de descuentos reales a Farmacias Catedral. Hoy aprovecha los descuentos que van hasta el 50% en cuidado de la salud, cuidado personal, pañales, vitaminas y suplementos. Y además perfumes y fragancias desde 25% con todos los medios de pago. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. La feria mensual de Tupí es única. Hasta hoy, con todo vas a encontrar ofertas en aires, celulares, notebooks, ventiladores, heladeras, camas, cubiertas y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua. Cerámica Itagua, 100% pasión. Bueno, y Resistencia, ¿qué más, niño? Muy bien en sus cambios, Roberto Torres. El ingreso de Bustos, los disparos de media distancia, uno argentino, ¿Y le llamaron con pasado en River y equipos en el que jugó aquí en el Quirito, River el Quirito, no, a uno, con Bustos no hablamos. Un disparo de media distancia con pierna derecha, otro con pierna izquierda, buenos rendimientos de él. ¿Cómo llegó a Resistencia? Y previamente pasó por el Quirito, por River. ¿Bustos? Sí, Bustos. No tuvo muchos minutos. ¿Hace cuánto que está en Resistencia? Habría que ver si... Desde creería este que desde este año. que llegó. Sí. Y antes con pasado en equipos de ascenso argentino. Mateo Bustos. Marcó muy buen gol. Los dos. ¿Y quién es el goleador de Resistencia? Diego Martínez. Diego Martínez, que está lesionado. ¿Tu jugador? Se está recuperando. Sí. Diego Martínez, muy buen jugador. Cacupeño. Bustos el apellido. Sí, Bustos jugó en River en el 2019. 2019 jugó 11 partidos en la primera división. Después fue a Racing de Córdoba, Cañuelas, y estuvo en un club que se llama Persita, que es de un país de Indonesia. Persita de Indonesia. Bueno, ayer el goleador. Tenemos a conferencia de prensa cortesía Tigos por Juguero de Guaraní. Ha sido una muy buena semana de trabajo. Siempre es importante, necesitamos la verdad que conseguir la victoria, y sobre todo una victoria como la que conseguimos, con mucho trabajo y también, como tú muy bien dices, haciendo una muy buena segunda parte. Y bueno, sobre todo hemos trabajado en seguir insistiendo en la parte defensiva, donde es importante tener orden, trabajar bien las transiciones defensivas y contrarrestar el juego directo del rival, que es donde muchas veces los rivales nos intentan hacer daño en las transiciones a partir de las segundas jugadas y demás. Y después, obviamente, los movimientos de ataque, que hemos insistido en los movimientos de ataque, en la finalización también hemos hecho un énfasis especial en la finalización, porque generamos muchas ocasiones, pero necesitamos mejorar también un poquito la
la eficacia de cara al arco, y bueno, y después el resto una semana normal de trabajo, como con el siempre con ese estímulo anímico que supone una victoria, y obviamente con las ganas, la intención y la ilusión de volver a sumar de a 3 ante un rival muy duro, que viene a hacer una gran presentación, y donde sabemos que nos van a poner las cosas muy difíciles desde el minuto 1. Agustín Benítez, Radio 1. Buen día, profe. Buen día. Consultarte directamente, específicamente en este caso, sobre el jugador Marcos Cáceres. ¿Él está disponible ya para este partido o lo van a resguardar para el siguiente? No, para este partido no va a estar. Llegaba muy justito, y bueno, hemos preferido resguardarlo para la semana que viene. Todavía no activado con el grupo, y bueno, para la semana que viene, si no hay ningún si no hay ningún inconveniente, ya va a estar a disposición, pero para este partido no vamos a contar con su presencia. Daniel Serna, Universo 970. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Seguramente la victoria del último fin de semana le trajo bastante tranquilidad. Eso hace también que seguramente vaya pensando en nuevamente presentar prácticamente un mismo equipo, o habrá alguna otra novedad. Lo vimos a Guillermo Benítez también ya disponible. ¿Tendrá la posibilidad de arrancar en el equipo titular? Sí, la verdad que bueno, no tienen que haber demasiadas variantes respecto al último partido. Por desgracia, perdemos a Piru, que tuvo una pequeña lesión y no va a estar para este encuentro, pero bueno, la verdad que los jugadores que entraban desde el banco también lo hicieron muy bien, y bueno, Guillermo ya está a disposición. En el lateral izquierdo tanto puede estar Guillermo como Walter, y bueno, ahí está un poquito la decisión final, ¿no? Queremos acabar de valorarlo. Los dos están en perfectas condiciones, y bueno, ahí la verdad que estamos muy contentos con los dos, y cualquiera de los dos que entre estamos seguros de que va a hacer un gran trabajo. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal. Buen día, Fernando. Buen día. La aparición de jóvenes, ¿se prevé nuevamente para esta fecha? El caso de Romeo, que ya tuvo un par de partidos en primera división. ¿Cómo van asimilando estos chicos que aparecen? Fernando Román, el central, que también está pidiendo un lugar en el equipo. Ustedes lo van a considerar como siempre lo hacen en algún momento. ¿Y hay algún otro nombre más que puede aparecer en este torneo? Sí, la verdad que sí. Vamos a llevar a 20 jugadores, y bueno, la verdad que la mayoría son jugadores de la casa. En esta convocatoria va a entrar Milciades Adorno, que es un jugador de 17 años que estamos haciendo un seguimiento especial también. Está jugando en categoría sub-17, pero está jugando la 19, 18 a veces en la reserva. Está trabajando con nosotros, y también es un jugador que estamos siguiendo mucho. Y bueno, entra también Brian Fernández. Es decir, son muchos los jugadores que están esperando su oportunidad, están trabajando bien, pero como decimos siempre, también tienen que tener paciencia, también tenemos que un poco ir respetando los tiempos, tenemos que dejarlos madurar, pero sí que queremos que de a poco se vayan acostumbrando a la dinámica del jugador de la primera división, ¿no? Y ese es el objetivo un poquito que siempre hemos hablado en el club, de que tengan protagonismo. Y bueno, uno de los jugadores que esta semana va a entrar en la convocatoria va a ser Milciades. Profe, estamos en directo para la radio, profe. Y le quisiera preguntar, profe, usted es muy difícil para sacar informaciones, uno de los técnicos más difíciles que tenemos guaraní para sacar informaciones, y menos de equipo, y menos de conferencia de prensa, profe, pero nos podría decir lo siguiente: si habría cambios por lo menos del partido que pasó para el día de mañana, y qué le pareció el doble 9, digamos, que tuvo en el partido pasado, que se podría repetir también según mi criterio. Sí, sí. No. Información, pero le escuchamos, profe. Sí, no, habrá un cambio seguro, un cambio está confirmado, puede ser alguno más. Y respecto al doble 9,
Estamos muy contentos con el trabajo. Hoy hemos estado trabajando un poquito a nivel individual en el aspecto de vídeo con Sergio también, para explicarle un poquito también, que tenga claro qué es lo que nosotros pretendemos de él, y bueno, es un jugador que, lo que hablamos, es una posición un poquito nueva para él está acostumbrado a jugar un poquito más atrasado, pero bueno, estamos contentos con él. Tuvo un buen rendimiento, como ya he dicho en alguna vez anteriormente. Él estaba levantando mucho su nivel, tuvo una lesión que le apartó un par de semanas, después se ha vuelto a reenganchar, y bueno, esperamos. Para mí es un jugador que tiene mucho potencial y que tiene todavía mucho margen de crecimiento, pero creo que sí, que me acabé satisfecho con el trabajo, sobre todo en el segundo tiempo que hicieron tanto Fernando como Sergio arriba, así como el resto del equipo. Al final siempre digo lo mismo, creo que cuando se gana es el equipo el que gana, y cuando perdemos la responsabilidad es de todos. Pero bueno, creo que un poquito por ahí serían las variantes que pueden haber y la continuidad respecto a los jugadores del último partido. Profe, estamos en vivo para el noticiero de Tigo Sports. Mi consulta es lo siguiente: fuera de lo táctico, de lo futbolístico, ¿cuánto consideras de que vale la importancia de lo experimentado en este caso? Lograron el objetivo de triunfar con los chicos, para mantener esta senda de triunfo. Bueno, sí, yo creo que es importante al final que el equipo titular tenga una cierta regularidad. Yo creo que hemos tenido varias modificaciones en el equipo, y al final para encontrar el rendimiento óptimo de un equipo, lo ideal es no tener que mover muchas piezas, y eso es, lo importante es eso, tener una base reconocible, de que los jugadores puedan haber 1, 2, 3 máximo modificaciones, pero hasta ahora los minutos han sido muy repartidos, y bueno, eso tiene la parte positiva, porque nos ha permitido evaluar a una gran cantidad de jugadores, pero también sabemos que para tener un rendimiento estable a nivel de resultados también necesitamos que la base del equipo se mantenga. Entonces lo que buscamos es eso un poco, que no tener que retocar muchos jugadores, salvo que sea una situación de lesión o de sanción, que la base se mantenga y tengamos regularidad en el once inicial. Profesor, definitivamente volviendo a la pregunta del compañero anterior, la posición del queso en la que le vimos en el último partido, es la que ustedes desean, la que hay que convencerle un poco a Fernando Fernández que se quede ahí cerca del arco, de que esté esperando la oportunidad, porque en el último partido otra vez él fue el salvador en la última jugada. Sí, que eso lo que queremos es que primero creo que volvemos a ver todos al queso que todos esperamos, sobre el cual tenemos muchas esperanzas, muchas expectativas, y al cual le damos mucha responsabilidad por lo que es y por quién es, pero buscamos un poco esa doble función. No queremos que se convierta en un volante más, pero sí que queremos que muchas veces, por sus características, sea ese jugador también que sea capaz de venir a recibir. Pero también conversamos con él que es un jugador que nosotros necesitamos que juegue cerca de la portería, porque al final él tiene ese don y esa facilidad para hacer los goles. Y bueno, al final necesitamos como decíamos, esa eficacia, y Fernando en ese sentido es de los pocos jugadores que, dentro de que tiene pocas ocasiones y tiene un porcentaje muy alto de efectividad, así que obviamente lo que queremos es eso, que juegue cerca del arco rival, porque si juega cerca del arco rival, las probabilidades de que consigamos gol son mayores que si está muy lejos. Pero también hay momentos del juego que requieren que él también baje un poquito a ayudar en la construcción del juego, pero queremos que rápidamente él también vaya a la zona de finalización. Muy bien, de esta manera finalizamos la conferencia de prensa. Jubero, muchísimas gracias a Tigo Sport, gentileza a Tigo Sport, gracias, reconocimiento a Tigo Sport, Jubero, técnico de Guaraní. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordá, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo.
Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Con Orteman como entrenador. Claro, sí, con Orteman, sí. con Orteman. Había empatado 1-1 ante Resistencia y tenía otro 0-0 en el camino, el equipo de Orteman. ¿Y ustedes no le dieron la fe, no tenían fe en 12 de octubre? ¿A vos quién le diste? No, yo empate. Pancho aceptó. Yo le di al 12. Y saca ventaja 2 puntos encima con la victoria de 12 de Una octubre. manera de sentarte así, o cómo eso. Por el micrófono me puede estar muy bajo. Ahí estamos. Y no querés levantar más, Nico. Ahí va a salir. Ahí va a salir mejor. Sí, el nuevo sistema de trabajar es... Y en el otro partido el único en acertar fue Denis. Así que Pancho ahora nos saca a Denis y a mí 2 puntos. ¿Cómo te va, doctor Monjes? Hola, buen día, señor Arturo, para vos, tu equipo de trabajo y tu audiencia. ¿Qué es significativa la victoria y en qué momento? Eso se debe valorar mucho, no solamente para Orteman, que asumió, sino cómo venía Tacuaré, victorias importantes, consecutivas, y aparece el 12. Da motivación, ¿verdad? Y la verdad que sí, nos da un estado de ánimo, ¿verdad?, que necesitábamos, ¿verdad?, porque somos testigos de que el plantel de jugadores y cuerpo técnico día a día van trabajando con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero las cosas desde el punto de vista del resultado deportivo no se daban, ¿verdad? Y anoche, en un partido muy difícil, muy complicado, ¿verdad?, al final se pudo dejar los 3 puntos en casa. Presidente, le saluda a Francisco López. Bueno, felicidades por este triunfo para todo el plantel, para lo que significa ayer, un partido donde también, en un momento dado, hay que decir, con esas contras empezó a preocupar un poco el conjunto rival Tacuarí, que trajo un poco a mal traer al 12, pero después se logró acomodar y muy bien. El 12 me parece que los jugadores con experiencia, presidente, terminaron inclinando la cancha, porque tiene a un Bernardo Medina, un Pablo da Silva, que son expertos en ir manejando un poco los tiempos cuando las cosas apremian, y allí en ese manejo de partido por parte de los que tienen mucha experiencia estuvo la diferencia, a mi entender. Sí, coincido contigo, Francisco, ¿verdad?, en este tema, en un partido donde cada equipo tenía su planteamiento de juego, ¿verdad?, se hacía difícil. A nosotros una vez más se nos estaba complicando en concretar una jugada, en hacer un gol, ¿verdad?, se nos dificultaba mucho, y tanto es así que terminó el primer tiempo sin poder embocarla, ¿verdad? Pero gracias a Dios la experiencia, como usted dijo, fue volcando a favor del 12 de octubre, ¿verdad? Y bueno, se abrió el tanteador y ojalá que sea para bien, porque el equipo juega, el equipo se mueve, se sacrifica, pero nos faltaba una victoria para ver qué reacción a partir de ahora pueda tener el plantel, ¿verdad? Que nosotros la verdad que estamos muy esperanzados de que le van a salir bien las cosas. Digo, la satisfacción también de que se ve el trabajo del cuerpo técnico y en la elección del cuerpo técnico, decir, bueno, porque la elección de un técnico puede salir mal como puede salir bien, pero hasta aquí con resultados, es cierto, empates allí en el camino, pero ahora se rompió un poquito eso y llegó el primer triunfo. Supongo que también satisfacción personal, digo, decir, bueno, ahí está lo que estábamos buscando. Más que nada de satisfacción personal, es una satisfacción institucional. En el 12 nosotros acostumbramos a hacer los análisis en equipo. La comisión directiva, el departamento de fútbol está permanentemente en este tema, ¿verdad?
y también el plantel de jugadores mismos, ¿verdad? De que siempre son partícipes de todas las circunstancias, y bueno, gracias a Dios la decisión esperamos, ¿verdad?, que tengan los mejores resultados, ¿verdad? La idea siempre de nosotros acá en el Club 12 de Octubre es de que cada jugador, cada cuerpo técnico que pase con nosotros, ¿verdad?, se identifique con la casaca, con la institución, ¿verdad? Tanto es así de que el festejo de Pablo, ¿verdad?, reflejó eso, ¿verdad?, después del segundo gol, ¿verdad?, que dio una corrida desde su área hasta el otro área, ¿verdad? Y realmente me dio mucha satisfacción ver eso, ¿verdad?, porque yo la interpreté de esa manera, ¿verdad?, que el jugador, el líder del equipo, ¿verdad?, estaba con esas ganas, con esa bronca de que no podía salir los resultados, ¿verdad?, y que por fin se dio y lo festejó de una manera muy especial. Hablábamos mucho de la gente de experiencia, pero y eso ya le quiero consultar, proyectos, porque el 12 es un equipo que siempre nos dio grandes futbolistas, Salvador Cabañas, Darío Verón, Freddy Vareiro, proyectos que uno mira abajo y dice hay que potenciar un poco más ahí lo que está en el semillero. ¿Hacia dónde podemos mirar? ¿En qué sector podemos mirar? ¿Quiénes se proyectan para a corto plazo ser una realidad en el fútbol paraguayo? Y la verdad que el tema del problema de la pandemia, verdad que nos cortó todo tipo de trabajo, de proceso durante 2 años. El 12 de octubre fue uno de los equipos, uno de los clubes mucho más afectado y perjudicado en ese sentido, ¿verdad? Porque nosotros en las divisiones inferiores prácticamente no hemos trabajado, toda esa camada, ¿verdad?, han quedado colgados prácticamente, y a partir de ahora estamos comenzando de cero. Sí. Y bueno, y eso lleva su tiempo, lleva su trabajo, y ojalá, ¿verdad?, pasando al otro tema, en las inferiores, nosotros hoy día, a 1 año de trabajo, ¿verdad?, se ha hecho un análisis de que se está dando pasos hacia adelante y pasos muy esperanzadores, ¿verdad? Tenemos categorías que están allí peleando codo a codo, ¿verdad?, con equipos que habitualmente trabajan de una manera un poco más con logística, pues se podría decir, ¿verdad? Pero sin embargo estamos nosotros allí dándole lucha, ¿verdad? Hoy día el selectivo del 12 de octubre, la reserva en un altísimo porcentaje, salvo con algunas excepciones, prácticamente es sub-20 la reserva, y que estamos tratando de darle rodaje y ojalá que puedan aprovechar a estos chicos. Presidente, simplemente para anexar a la consulta que le hacía recién el compañero Francisco López, mirando la planilla de ayer, originario de 12 de octubre solamente David Ramón Mendieta, pero hablamos de que apareció hace 10, 12 años atrás más o menos. Después todos jugadores que llegaron desde otros clubes, incluso mirando la banca, Nelson Sanabria estaba en 3 de febrero el año pasado, tampoco es de las inferiores de 12, ¿verdad? Sí, y mira, la verdad que han cambiado tantas cosas en el fútbol, ¿verdad?, que lastimosamente el tema de los derechos federativos es muy relativo, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente que los contratos de trabajo de los jugadores es lo que prima, ¿verdad? Entonces eso ocasiona el movimiento permanente de los jugadores, ¿verdad?, ya sea con experiencia o de jugadores jóvenes. Nosotros tenemos dentro del plantel principal actualmente jugadores jóvenes, ¿verdad? Y si bien es cierto, fueron haciendo su carrera inicial en otros clubes, algunos con una preparación bastante interesante y otros medianamente, ¿verdad? Pero hoy día son del 12 de octubre porque tienen contratos, ¿verdad?, por más de 1 año, ¿verdad? Y ojalá que le vaya bien y como así también al club. Presidente, y atendiendo que ya se aprobó el tema del reglamento sub-19 a partir del clausura, y mirando este tema de los juveniles, hoy ¿cómo está 12 de octubre en ese sentido? ¿Tiene algún jugador ya preparado como para
aparecer y tener esos minutos que se requieren para el Clausura, o es un tema que de entrada le preocupa mirando el segundo torneo del año? Y me preocupa, ¿verdad?, desde el punto de vista de que realmente no va a ser fácil encontrar un jugador sub-19, ¿verdad?, que esté a la altura de las exigencias, pero vamos a seguir trabajando y ojalá que podamos de repente encontrar uno de nuestros jugadores que están tratando de hacer de la mejor manera su trabajo, se están preparando, ¿verdad?, pero como le digo, todo tiene su proceso y bueno, vamos a ir mirando, vamos a ver qué pasa en los siguientes meses. Presidente, eso ya no va a cambiar, ¿verdad? O sea, se aprobó el tema del Clausura, ya no hay forma de modificar, o no sé si están hablando con los clubes, pensando en tener más tiempo. ¿Cómo está ese tema? Y todo es relativo de mi concepto, ¿verdad? Es público conocimiento, ¿verdad?, de que el 12 de octubre no está de acuerdo con la aplicación de este reglamento, ¿verdad?, que si bien es cierto también ya fue aprobado como vos estás diciendo, ¿verdad?, pero todo es relativo, ¿verdad?, y me remito a las pruebas. Así que todo vamos a seguir, lo único que nos queda es seguir trabajando y bueno, y tratar de aportar nuestro grano de arena de la mejor manera posible en todo sentido, y ojalá que por allí tengamos una buena sorpresa, como vos estás diciendo, ¿verdad?, en el 12 de octubre, que podamos tener un jugador joven, sub-19, ¿verdad?, que esté a la altura de la exigencia y de la competencia misma. Bueno, doctor, un saludo alegre, gracias por tu tiempo y este tiempo para con nosotros, muy amable. Gracias, Arturo, muchas gracias. Doctor Edgar Monge, presidente del 12. Si quieres dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Miranda Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un rico asado y el buen vino Santa Elena. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal, Arturo? Buen día. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Orteman bien? Bien. Contento que llegó ese triunfo ansiado. Sí, por supuesto, y hay que estar en tu piel, La verdad, en la piel de los muchachos. Hacía tiempo que no se lo daban, estaban haciendo un esfuerzo muy grande, estaban creciendo futbolísticamente y bueno, no llegaba, y bueno, creo que llegó en un partido justo para nosotros también, con un buen nivel, con un buen juego, y bueno, y concretando, que es lo importante, ¿no? Pero está la tranquilidad que depara el triunfo, Sergio, como técnico. Está bien, vos haces el reconocimiento a los muchachos, pero está lo que significa vos en 12 ganar tu primer partido. Sí, a ver, nosotros quedamos tranquilos con lo que ellos entrenan el día a día y con lo que intentan proponer cada partido. Después nosotros, bueno, analizamos los rendimientos y obviamente que los triunfos te llenan de alegría, pero siempre depende de un funcionamiento. El triunfo es una calma para el equipo, para el plantel, para los jugadores. Lo veo desde ese lado. Creo que es mucho mérito de ellos y necesitaban esto. A nosotros nos ayuda a seguir mejorando el cuerpo técnico, a seguir potenciando los jugadores, pero bueno, a ellos le da muchísima más confianza para el día a día y para enfrentar cada partido. Sergio, felicitaciones por el triunfo, te saluda Francisco López. Ayer, hay que decir, me parece, la gente de experiencia aportó lo suyo para lo que fue el triunfo, porque el rival era rápido, es cierto, a los dos les costó, me parece, un poco la tendencia en el medio, pero mucho más protagonista el 12, y terminó corrigiendo esos errores de falta de definición para que llegue, porque manejaba muy bien el partido el 12, pero le faltaba la claridad ahí en los metros finales, y inclusive los cambios, Sergio, de la banca allí, sí, todo el mérito tuyo, porque vos sabés que yo pensé que lo ibas a sacar a Battaglini, dije en algún que otro momento,
podría haber sido, pero lo mantuviste, los cambios fueron acordes a lo que pedía el partido dentro de tu lectura y dentro de lo que estábamos viendo todos, y terminaron cambiando el rumbo del partido. O sea, la solución vino desde la muñeca del técnico, también me animo a decir, es cierto, el jugador también tiene que responder, pero la lectura fue de la mejor y correctísima. A ver, yo creo que mejoramos la toma de decisiones en los últimos metros del campo, que no había faltado en el partido anterior. Fue algo real. Martín sabíamos que venía de un parate importante y que bueno, que no sabemos si era 50, 60 minutos, 70, cuánto nos iba a aguantar. Después Dionisio también venía de un largo parate y sabíamos que 15, 20 minutos nos iba a poder dar esa tranquilidad en zona final que capaz otros chicos jóvenes no tienen, capaz no tiene la misma dinámica que antes, porque hay que darle minutos de juego, pero obviamente que mostró la experiencia que tiene a hacer una pared en el área y después en vez de definir, tomáselo gol. Eso te dan los años de experiencia y no el entrenador. El entrenador elige para ponerte por diferentes funciones, pero después la capacidad de ellos totalmente. En algún momento sufrieron también, digo, por la velocidad de las contras de Tacuarí, porque ahí tenía gente rápida, pero durante el partido, y lo dije aquí durante la transmisión, podían haber sufrido mucho más, pero el timing, la inteligencia para cortar de los hombres de atrás, de César Benítez, de Paulo da Silva, de Danilo Ortiz cuando entró después también ya, digo, no hizo que sufran mucho, siempre manejando inteligentemente desde el fondo, porque el rival tenía, reitero, gente muy rápida y su característica principal es hacer daño con velocidad en espacio. Entonces me parece que desde la defensa hubo un muy buen comportamiento también. Sí, a ver, el primer tiempo nosotros, ellos tienen gente rápida como decís vos. Nosotros tratamos de evitar de que ese primer pase a la pérdida de la pelota sea una presión, cosa que sea un rechazo en vez de un pase. Entonces cortarle la posibilidad de ir a un espacio. El segundo tiempo ya nosotros un poco más replegados y ellos ya haciendo ya un juego mucho más directo, realmente se facilita también al tener menos recorrido los delanteros. Sí. Y nosotros tenemos una muy buena línea de 4, muy concentrada, con muy buen juego aéreo, muy bien vista, entonces le cortó muchas oportunidades a dos delanteros que son decisivos y que bueno, que han demostrado en el partido que con espacios te pueden dañar. Y aparte lo otro, destacar eso, el 12 de octubre entendió que el protagonismo tenía que asumirlo el 12. Porque muchas veces, en esto que venimos viendo, Sergio, del torneo Apertura en realidad, en la previa a lo mejor muchos decían, no, mira que son dos equipos a los que le gusta esperar. Pero ayer el 12 tomó el protagonismo, salió y fue el otro equipo el que tuvo que jugar de contra en una fórmula que ustedes la conocen muy bien. Sí, bueno, yo creo que fuimos varios partidos protagonistas. Sí. No se daban los triunfos nomás. Creo que con Resistencia hicimos un excelente partido, la figura fue el arquero, le cortamos también esta posibilidad de esos dos delanteros que tienen transiciones muy rápidas de que no tuvieran oportunidad, presionando en campo rival. Obviamente después nos tocaron los tres equipos más grandes y bueno, claro. y a veces dificulta y tenés que defender unos metros más atrás. Con Libertad se jugó igual a igual el primer tiempo y obviamente la jerarquía de esos jugadores en dos pelotas, dos pases de 2 segundos te definen y te cambia la manera de poder seguir con ese trámite del partido. Pero creo que intentamos ser protagonistas de nuestra fórmula de juego, dependiendo de cada rival, obviamente, ¿no? A veces son 10 metros más arriba, a veces son 10 metros más atrás, a veces son con presiones altas y a veces son con repliegues rápidos. Saliendo un poquito del partido y yendo al plantel, ¿qué jugadores tenés todavía a disposición a los que no has utilizado mucho? Digo, por ejemplo, caso Jorge Moreira, que se está recuperando, que lo he visto en las graderías allí, acompañando al equipo. ¿Qué más tenés allí que todavía no pudiste utilizarlos, ya sea por lesión o por dispositivo táctico de repente? No, bueno, Jorge viene una operación de ligamento cruzado, está en una fase importante de
recuperación, entrenando, tratando de entrenar a la par de todos los jugadores, pero sí obviamente están en un proceso de fortalecimiento, ¿no? y de encontrar ritmo de juego. Y después creo que no le tocó la oportunidad capaz a Edgar Ferreira, después creo que a la mayoría ya le fue tocando en minutos la oportunidad. Sergio, aparecieron los goles ayer porque le venía costando al 12 de octubre en los partidos anteriores, si mal no tengo la estadística, había metido uno solo en los últimos 4 antes del partido de ayer. Ibas probando la fórmula para variar allí en el ataque y ayer llegaron los tantos, seguramente da tranquilidad de cara a lo que se viene porque imagino que pudo haber sido producto justamente de la ansiedad de convertir, el hecho de que en otros partidos tuvieron situaciones y no pudieron hacer los goles. Sí, mira, yo no sé si creo que con Resistencia sí tuvimos muchas situaciones. Los otros partidos tomamos la decisión equivocada previo al pase de gol. Creo que con Libertad tuvimos 6 o 7 robos en campo rival y terminamos definiendo una sola. A un equipo importante. Con Cerro nos pasó lo mismo, presionando en campo rival, robando muchas pelotas, definimos una sola cuando tendríamos que haber tenido 5 o 6 situaciones de gol. Pero bueno, eso es lo que tratamos de mejorar, ¿no? La toma de decisiones, y a veces en esa toma de decisiones el errar no es malo, pero sí el poder definir, y nosotros no estábamos llegando a definir, nosotros llegamos en presión, orientamos el equipo rival, robamos capaz con un equipo partido, y ese anteúltimo pase para llegar a la definición no apurábamos o tomábamos una mala decisión. Que bueno, que trabajamos en la semana, vamos a ir trabajando en lo mismo, darle mucha énfasis a eso mismo para tener más situaciones de gol, que creo que el equipo tiene buenos conceptos de presión, orienta bien a los rivales. Obviamente que dependiendo del rival que enfrentemos, cambiamos el posicionamiento como hablo, pero lo interpretan bien y lo termina ejecutando bien. Y ayer se terminó ejecutando que el anterior pase al gol era el correcto también como para llegar a definir. Sergio, lo último, y ya pensando un poco más a futuro, por así decirlo, es cierto, falta casi toda una rueda de la apertura, pero recién hablábamos con el presidente Edgar Monjes y él hasta, si se quiere, manifestaba su preocupación por el tema del sub-19, que a partir de clausura será obligatorio para el torneo paraguayo. Y te consulto, ¿vos tenés jugadores sub-19 ya trabajando ahora en esta parte del año con el plantel profesional como para ser opciones de cara a clausura? Porque termina la apertura y no va a haber pretemporada como en otros tiempos, son apenas 2 semanas y ya jugar de vuelta. Por eso te hago la consulta ya pensando en la planificación para ese segundo torneo del año. Y sinceramente en el plantel de primera no había ninguno. Estamos mirando el selectivo, un selectivo que es nuevo, que está trabajando con muchos chicos jóvenes, que no hemos visto algún jugador todavía que esté preparado. Una ley que volvemos a lo mismo. ¿Cuántos jugadores se han ido con esa ley? Jugar por obligación no creo que sea lo mejor para los chicos. Creo que no es un beneficio para ningún equipo, ni para los chicos mismos, ¿no? Pero bueno, creo que no sé si ya se confirmó, si se tomó la decisión de hacerlo, más con un parate de 2 años sin haber tenido competencia jugadores, de forzar a un chico de tener que asumir esa responsabilidad. Ojalá lo puedan meditar mejor los dirigentes del APF y creo que no es lo mejor para el fútbol ni para los mismos chicos que tengan que entrar a competir sin estar preparados. Justo eso te iba a preguntar, Sergio, ya me quitaste la pregunta de la boca, porque es un tema que está casi en permanente discusión. Están los que piensan así como vos y están los que piensan que es beneficioso incluso para transferir jugadores, para sacar nuevos valores, etcétera, etcétera. En principio está confirmado el tema. ¿Cuántos jugadores se transfirieron? Y pensando así rápido, en el último tiempo recuerdo Eric López de Olimpia se fue a Estados Unidos, había salido por el reglamento sub-19, y tiempo atrás Josué Colmán cuando fue a Estados Unidos, pero por lo menos si me preguntaban... Josué Colmán, para mí, igual que Sergio Díaz, no jugaban por la regla, igual que Iván Franco. Iván Franco otro, pero ahora quedó otra vez pero no jugaban por la regla.
Claro, no, pero Sergio, que quede claro, no es que estoy contradiciendo tu idea, yo pienso igual que vos, simplemente ponía en contexto las dos campanas, porque hay gente que piensa que va a ser beneficioso para transferir jugadores, etcétera, etcétera, pero... Pues solo se transfirió entonces, solo Eric López se transfirió. Y en el último tiempo, así recordando rápido, fue uno de los casos del último año, por lo menos con normalidad, que fue el 2019, hay que ir remontándose tiempo atrás, pero coincido contigo en que muchos más jugadores se perdieron, porque hoy están olvidados. Rodney Redes. Rodney Redes, tenés razón. Rodney Redes se fue a los Estados Unidos, pero poquitos. Sí, son muchos más los que se perdieron y hoy están olvidados. No sé si se siguen dedicando al fútbol jugadores de equipos que no sean Olimpia, Cerro, Guaraní, Libertad, que debutaron y no trascendieron, Sergio. Vos fíjate que, a ver, así como decís vos, mi punto de vista, ¿no? Que no es la realidad, ¿no? Libertad, Olimpia, Cerro y Guaraní creo que fueron los únicos 4 equipos que pudieron mantener las inferiores un año y medio sin competir. Los demás equipos no pudieron mantener ninguna inferior. Por presupuesto, por logística, por la pandemia que nos tocó. Entonces imagínate hoy en día cuántos jugadores más perderíamos. Si se vendieron 2 en 3 o 4 años, o en 3 o 4 torneos, creo que no ayuda, creo que perjudica ese proceso que tienen que tener los chicos. Yo prefiero que el chico juegue por condición en intermedio y no por obligación en primera. Bueno, Sergio, un gusto como siempre poder conversar contigo, gracias por el tiempo. Un abrazo grande. Sergio Orteman, entrenador del 12 de octubre. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. En Shell bajaron los precios y ahora es el momento perfecto para que pruebes los combustibles más avanzados del mercado con la mejor relación precio-calidad, con descuentos que van de 250 hasta 500 guaraníes por litro. La mejor calidad a precio reducido te espera en la estación Shell. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Seguinos en redes sociales como Asismed PY o llamanos al 288-7000. Asismed toda la vida. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza eligió Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Hablábamos recién con el presidente y el técnico de 12 y este es un tema que se va a reinstalar para el debate porque nos olvidamos un poquito con el desarrollo de la apertura, pero que ya este reglamento fue aprobado para el clausura. Una cosa es los 4 que nombró, porque trabajan muy bien los Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní, podemos sumar hasta Sol por allí. Pero después hay unos 5 o 6 equipos abajo que habría que ver qué pensamiento tienen. Si bien está ya, bien decía, saliendo el reglamento, pero es un detalle, lo del Sub-19. Sí, pasa que... un Resistencia, un Tacuarembó, por ejemplo. Totalmente, y equipos que hace 2 años no trabajan con inferiores, recién a partir de este año se van normalizando. Y encima agrego el tema del calendario, porque hubiese sido distinto si ese chico Sub-19 que no va a jugar en la apertura, tiene una pretemporada como para afianzarse por lo menos en cuanto al ritmo de los entrenamientos de primera, pero acá son 2 semanas apenas. Termina la apertura, se descansa un domingo y al siguiente ya están jugando, o sea, sobre la marcha van a tener que ir acomodándose los juveniles. Se tiene el calendario pensando lo que es la Copa del Mundo, es por eso que se acorta todos los tiempos, Denis. Debatimos mucho el tema del Sub-19 y principalmente los de abajo, o sea, los equipos de media tabla para abajo, que tienen otro tipo de formativas a diferencia de los grandes. Tiene que explicar a los directivos por qué van a poner ese reglamento, cuál es el objetivo de ese reglamento en primera división. Yo soy muy partidario de que los chicos estén debutando. Tenemos caras nuevas en el torneo, los Enciso, en Olimpia apareció un Zárate, le da otra cosa a nuestro fútbol, ¿verdad? Pero ellos tienen que saber por qué ponen ese reglamento. Necesitamos no poner por poner nada más, ¿verdad? Es interesante escuchar de parte de los directivos del por qué van a introducir ese reglamento, si es que se introduce, ¿verdad? Perfecto, después seguimos debatiendo un poco más el tema. Recordamos que para el clausura se aprobó ese reglamento. Está en línea el doctor Julio Aldama, presidente de General Caballero de Juan León Mallorquín. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a los compañeros, a toda la audiencia. Gracias por atendernos como siempre, presidente. La expectativa para hoy, recibiendo a Libertad, el puntero del campeonato,
Imaginamos que no será como en otros partidos, como ante Cerro, como ante Olimpia específicamente, pero igual mucho movimiento probablemente por la jerarquía del rival. Sí, yo creo que sí, vamos a tener un importante acompañamiento de nuestra gente para el día de hoy. Va a ser un lindo partido, así que vamos a jugar, vamos a enfrentar al puntero del campeonato y bueno, estamos esperando la hora del partido. Ayudó un poco que se redujeron los precios de las entradas, ¿verdad? En comparación a lo que fue la visita de Olimpia, la visita de Cerro para hoy. Sí, totalmente, entradas populares, hicimos para la gente, para que todos puedan asistir. Yo creo que es súper accesible, ¿verdad? Así que creemos que mucha gente de la comunidad se va a hacer presente el día de hoy para ver el partido. Presidente, ¿y qué tal está el campo de juego? Porque el otro día estaba algo dañado en algunos sectores en el partido ante Olimpia. Hay que entender que el clima no ayudó esa semana, no, pero durante estos totalmente. días, ¿qué tal el campo? No, el día de hoy van a ver un campo de juego ya en mejores condiciones, así como bien lo dijiste la semana pasada, 3 días de lluvia lastimó bastante el gramado, pero hoy está mucho mejor, va a estar muy linda la cancha. Y en cuanto a lo futbolístico, hoy, ¿qué espera del plantel? ¿Viene de reservar, por así decirlo, jugadores en Copa Sudamericana, ya entendiendo que la misión es difícil allí, y sí, apuntar todo al partido de hoy? Totalmente, algunos jugadores quedaron al margen luego del partido anterior, así que yo creo que ya llegamos más descansados y esperemos que hoy puedan rendir y poder aguantar los 90 minutos, ¿verdad? Porque ahí estaba nuestro déficit, que no llegábamos a sostener un resultado hasta el final del encuentro. Ya a los 70 minutos ya sentíamos ese cansancio y bueno, nos pasó factura, creo que esa seguilla de partido, pero hoy el equipo está entero y creo que va a ser un lindo partido contra el puntero. A nivel institucional, presidente, le saluda a Francisco López, vino muy bien también esas 2 visitas de equipos grandes y hoy la de Libertad, porque es un atractivo, digo, en materia de recaudación. Lo de Cerro Porteño llevó mucha gente, lo de Olimpia llevó mucha gente, se tiene ya más o menos, o era lo que se tenía proyectado en cuanto a ganancia, se llegaron a esos objetivos también, presidente, ¿no? Sí, la verdad que sí, en lo económico nos vino muy bien esos 2 partidos que vamos de local en nuestra cancha, y estamos muy contentos, ¿verdad?, con todo eso, así que ahora lo que tenemos que es tratar de mejorar en lo deportivo, tratar de sacar resultados, porque realmente estamos comprometidos ahí abajo y tenemos que salir de esta de cualquier forma. Lo de la Copa Sudamericana ya se lo mira, digo, como un objetivo secundario, alejado de posibilidades más tangibles, digo, de clasificación. Ya directamente la orden es apostar al campeonato local. No, de hecho ya con el cuerpo técnico planificamos el partido anterior con Ceará ya con jugadores, ¿verdad? Ya nosotros nos enfocamos directamente a lo que es el campeonato local. Es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestro mayor empeño, porque lo primero que apuntamos es la permanencia, así que directamente ya en el torneo local estamos apuntando. Ya lo de la Sudamericana vamos a tratar de sobrellevarlo de la mejor manera, pero ya no está dentro de nuestras prioridades. ¿Cómo encontró Taylor el material humano que tiene el equipo? ¿Qué le dijo en estos primeros 10 días de trabajo? ¿Está conforme con lo que tiene? ¿Está satisfecho? Sí, claro, encontró un plantel de jugadores que le satisfizo, un plantel corto nada más, y estamos ya planificando para lo que va a ser la segunda etapa del año, ¿verdad? Para el clausura, y en los jugadores, pero que sean jugadores resolutivos, jugadores que ya tengan experiencia. Ahora vamos a tratar de incorporar seguramente refuerzos para el torneo clausura. Presidente, aprovechando ya que tocaba el tema de la Copa Sudamericana, porque el martes juegan en Paraguay ante uno de los tradicionales del continente, el caso de Independiente de Avellaneda, ¿tiene alguna información, sí, algún contacto con los dirigentes argentinos de si va a traer mucha gente Independiente, si es que va a acompañar su público aquí al partido en Paraguay? Porque, repito, es pase, por más que General Caballero no está bien,
es una visita muy atractiva la de Independiente por lo que representa a nivel continente. Totalmente, tenemos información de que sí van a venir mucha gente y que, o sea, que la gente de Sidra Independiente va a asistir, parece, en gran cantidad, sobre todo gente de la frontera y todo eso, así que creo que va a haber un marco importante de público ese día. En ese sentido, en cuanto a la organización, para que acompañe también el hincha de Asunción, el futbolero a General Caballero, ¿qué precios se está manejando, presidente? Una cosa es para el visitante, el argentino o aquellos que son independientes aquí en nuestro país, pero también se está pensando por ahí el futbolero que puede apoyar en general. ¿Qué precios manejan, presidente, o eso definen en las próximas horas? Estamos definiendo, pero 30.000 guaraníes va a ser, creo que, para la gente local. Eso es importante porque siempre está también el futbolero que pueda acompañar a general, el hincha paraguayo que por allí, como no juega ni Cerro ni Olimpia ese día, que puedan ir a asistir igualmente a observar y acompañar al equipo de Mallorquín. Sí, totalmente, porque vamos a habilitar la parte de preferencias nada más para la gente local, así que va a ser ese precio seguramente. ¿Y el sector visitante también en preferencias o le van a ubicar en plateo o en graderías? Desde el lado de seguridad, ¿qué le recomiendan en ese sentido? Porque sabemos siempre que la barra de Independiente es bastante fuerte, si bien de la pesada por lo menos, presidente. ¿Dónde se ubicarían ellos? Sí, y del sector de graderías norte se está viendo, ¿verdad? Se está evaluando eso. Se está evaluando. Correcto, presidente. Como siempre, muy amable. Gracias por el momento. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos. El doctor Julio Aldama. Y la barra de Independiente es fuerte. Sí. Te viajan todos los mundiales, torneo de ascenso, lo que sea, sí. Se están en el ascenso, primera, todo. Y acá hay una buena cantidad de hinchas independientes también. Y aparte en los alrededores, las ciudades cercanas, alrededores, sí. Clorinda, Formosa, etcétera, etcétera, muchos van a aprovechar por porque esa gradería queda más cerca. Es una buena idea, porque es inclusive mucho más amplio que el sector de preferencia mirando ese juego. Con CNT 3.300 millones en premios, un Audi A4 100 millones más un Renault Kwid 2.000 millones más una Hilux, una Mitsubishi Triton y mucho más. Pedí CNT por Emoy. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos y muy fácil de usar. Y seca en un minuto. École Oicoite, pedir en la ferretería, supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Excelente aclaración que me hace Víctor en privado. La costumbre es que todos los partidos van al Defensores, salvo este último de general que ya fue a para uno, pero como fue eclipsado por lo que estaba allí con la situación, es en para uno el partido. Pero igual, por el tema de seguridad, es un detalle no menor. En para uno el partido de General Caballero de Independiente el martes 20:30. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemyflores.com. Regala Ave My Flores. El doctor Rubén Vitor en línea, presidente de Libertad, como siempre nos atiende gentilmente. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Todo muy bien por aquí, presidente. Cuéntenos, ¿ya instalado en Mallorquín? ¿Está usted allá acompañando a la delegación? Sí, llegamos anoche, a medianoche, y ya estamos acá prestos para ultimar los últimos detalles para ya después ir a la cancha para disputar el partido contra el equipo local. ¿Qué tal el ambiente por allí? Imaginamos como toda visita de club de jerarquía, mucha gente seguramente observando, tratando de estar en los alrededores. Sabemos que el pueblo de Mallorquín acompaña bastante también a su equipo en ese sentido, como para que hoy sea una fiesta en el partido, doctor. Sí, así mismo es. Hay mucha efervescencia, hay mucha gente que está muy entusiasmada, sobre todo para ver a los jugadores, ¿verdad? Algunos jugadores referentes, ¿verdad?, que tenemos en el equipo, y bueno, siempre a ver si por ahí nos pueden robar alguna fotito o algo por el estilo, ¿verdad? Pero sí, bien, todo tranquilo, muy bien atendido acá en el hotel, sin ningún problema. Estamos, como te digo, ya esperando los últimos momentos. Presidente, ya después hay que mirar, primero lo de hoy, la responsabilidad, la obligación un poco de ganar, digo, para Libertad, porque es el puntero del campeonato y quiere seguir en esa senda. Pero después rápidamente hay que mirar el viaje del lunes, para lo que va a ser el partido en Venezuela, viaje largo, y con la posibilidad real de ganar Libertad y de que Atlético Paranaense termine relevando puntos, ya clasifican la clasificación a octavo, presidente. ¿Es una posibilidad latente? Sí, claro que sí, es una posibilidad, como vos bien decís.
Pero vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Hoy estamos enfocados en el partido de esta noche, sabemos que va a ser un partido complicado, es un equipo duro, difícil, muy bien armado, y acá en su cancha se hace muy fuerte con su público, o sea, no va a ser absolutamente nada fácil. Y después ya enfocarnos a los otros encuentros, porque prácticamente no hay descanso, ¿verdad? No, hay una seguidilla de partidos y entre medio viajes largos que desgastan mucho, y bueno, pero la logística está trabajando a full para tener todo ocupado, ¿verdad? Como para que esté todo preparado cuando llegue el momento de viajar y no haya nada que perturbe, ¿verdad? Ningún punto que de repente pueda complicar el desarrollo del programa que uno establece. Le quiero consultar de vuelta sobre el tema Julio César Enciso. Vinieron varios observadores y la información que tengo es que el Brighton mismo va a volver a negociar con Libertad y con el representante de Enciso, y que también como observadores se metieron la gente nada más y nada menos que le están haciendo una especie de seguimiento. Yo no sé si usted maneja la misma información y si la información es correcta también, por eso le pido la sinceridad del caso, doctor Ditore. Me hicieron llegar de que observadores del Real Madrid lo están siguiendo a Enciso. Yo, con toda franqueza, del Real Madrid no sé, ¿verdad? Pero sí, muchos equipos importantes de la Liga Europea están interesados, lo están siguiendo, están observando cómo va. Ellos saben que hasta mitad de año no hay posibilidad porque no se abre el libro de pases en Europa, pero sí, lo del Brighton es cierto. Y hay otros equipos que lo están también observando. Al decirlo del Brighton es cierto, digo, presidente, ¿quiere decir que ellos van a volver con una mejor oferta o una contraoferta? Esa es la intención. No sé, realmente no sé con qué van a venir, ¿verdad? Pero que tienen la intención de volver a hablar con nosotros al respecto, sí, eso es correcto. Y bueno, veremos qué es lo que se plantea y en su momento se decidirá qué es lo mejor. De los observadores que vinieron, de lo del Atalanta, de la gente inclusive del Arsenal, que vino primeramente para buscar un defensor, pero terminó gustando también Enciso, se hablaron de varios equipos, varios clubes. ¿Qué fue lo real o qué es lo tangible? ¿Qué fue lo que quedó realmente después de esas visitas de varios observadores? Nada, como te digo, son gente que viene a mirar, sacarán sus conclusiones. Conversamos sobre la posibilidad y hasta ahí algunos conversan con nosotros, otros conversan con el representante, otros directamente con el jugador, pero de momento no, como te digo, hasta que no se abra el libro de pases no está nada decidido y bueno, se verá, como te digo, en su momento se pondrá la oferta que haya y se decidirá cuál es la mejor, la más conveniente, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista futbolístico para el progreso y el desarrollo del chico, ¿verdad? Creemos que un chico que tiene que ir a ligas europeas de primer nivel porque tiene un potencial todavía para desarrollarse muy alto y que eso es lo que queremos porque esto redunda en beneficio a la selección paraguaya. Presidente, se hace un trabajo, digo, desde el club, desde el lado mental, desde el lado del acompañamiento también psicológico, de llevarlo allí. ¿Por qué pregunto esto? Porque lo vi en Enciso como fastidiado en los últimos partidos, pero para consigo mismo, digo, inclusive allí cuando termina marcando Tito Villalba el primer gol en el último partido, como que se sacó una presión de encima el propio Enciso después de meter el pase para el gol. Y ahora está lo de Iván Franco, que está volviendo, que de vuelta fue considerado. ¿Se hace un trabajo especial, digo, desde el club, desde lo mental para estos chicos? Sí, absolutamente. Todo el día estamos con eso. Estamos acompañando permanentemente, aconsejándolo, pero son chicos que están bien formados, están con nosotros hace muchos años, saben cuál es nuestra filosofía de trabajo y saben que en ningún momento vamos a truncar su carrera, ¿verdad? Al contrario, se está buscando la mejor opción para que ellos puedan después, como te digo, no solamente tener éxito en la parte económica, sino también en la parte deportiva. Eso ellos entienden perfectamente bien y estamos en eso.
Sí, se lo acompaña permanentemente a través de profesionales que se dedican a eso, a través de nosotros que estamos día a día con ellos, ¿verdad? Presidente, mirando la lista de convocados de Libertad, no están Vareiro, Melgarejo, Tacuara, son los tres nombres que no veo así rápidamente. ¿En algún caso es por lesión o es simplemente descanso pensando en Copa? No, algunos estaban con un pequeño cuadro gripal y entonces se decidió que no vengan para que descansen, se recuperen y también aislarlo del resto de los otros jugadores, ¿verdad? Ah, pero nada de importancia, por así decirlo. O sea, es gripe nada, en teoría ya deberían estar bien en la semana. Nada de influenza, eso sí se descartaron, pues hicieron todos los estudios pertinentes del caso, dieron todo negativo, pero sí están con un cuadro gripal que es normal en esta época del año, ¿verdad? Porque ya hay circulación del virus de la gripe normal y bueno, ellos están algunos con ese problema y entonces como te digo, lo decidimos que era mejor que descansen en este momento y también aislarlo del resto porque eso se contagia, ¿verdad? Están los jugadores están mucho tiempo en contacto, en la concentración, en las prácticas y bueno, para evitar todo eso decidimos que queden en Asunción. Lo último, presidente, ya que hablaban recién del tema del libro de pases, le quiero consultar pensando a futuro, porque Libertad me parece que va a confirmar su clasificación a octavos de final de Copa Libertadores. Para el tema de los cambios en la lista de Libertadores, justo coincide que para octavos de final, donde se puede reforzar en Copa, el libro de pases aquí en Paraguay no va a estar abierto. Por eso le consulto, ilústrenos en la medida que conozca el tema, si es que los clubes de Libertadores igual van a tener la posibilidad de inscribir a jugadores como para jugar esos octavos de final, o podría haber algún pedido de libro de pases extraordinario a esa altura para los equipos que avancen a octavos de Libertadores para no estar en desventaja con otras ligas. Y vamos a ver, llegado el momento. Yo no quisiera apurarme todavía a aventurar ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo analizaremos en su momento. Quiero ser prudente, quiero ir paso a paso, quiero clasificarme primero y una vez que nos clasifiquemos entraremos a estudiar eso, a ver qué se puede hacer. Perfecto, gracias como siempre por el tiempo, presidente. No, cuando guste, muchachos, un abrazo. Muchas gracias, el doctor Rubén Ditore, presidente de Libertad, ya instalado en Mallorquín a la espera del partido, 17:30 hoy ante General Caballero. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. El Tata Super Ace desde $11,900. Además, por la compra de tu Tata te llevas regalo combustible por un año. Tata, hechos para durar. Representa, distribuye Autologic S.A. Seguinos en Instagram como @TataMotorsPY y @AutologicPY. Guaira Pisos para sus pisos cerámicos, porcelanato, juego de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, la Lealtad Camino Lucas San Lorenzo, ruta 2. Capiatá, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5, Loma Butá, ruta 9, kilómetro 2,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanzas, 80 años en el CCPA. Te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa en las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831, inglés en el CCPA. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Atrá con empedrado, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información llámanos al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Recordamos hoy el calendario de partidos para el fútbol paraguayo. 17:30 tenemos General Caballero de Mallorquín ante Libertad en el Estadio Carendú. Y posteriormente Cerro Nacional, 19:45, Cerro con equipo alternativo. Pero no hay pista del equipo. ¿Cuál sería el equipo? Ni lista de concentrados. Ni lista de convocados. Aquí no hay lista de concentrados, es el partido para Cerro. Cerro Nacional necesita sumar antes Libertad, ¿verdad? Va a conocer el resultado, va a jugar ya con el resultado puesto de Libertad, a ver cómo le va en Carendú ante General Caballero.
pero igual, sea cual sea, Cerro el que tiene que buscar meterle presión al Día de Libertad. Así es, partido clave, digo, y sobre todo teniendo en cuenta el último resultado de Nacional, que va a querer lavarse la cara. Porque venía 4 triunfos consecutivos, cayó goleado en su casa frente a Sudamérica, con buenos argumentos futbolísticos de Sudamérica, que fue superior en ese partido, no le salió absolutamente a nada a Nacional. Y después, para tratar o para que tengan su mayor grado de complicación en el partido para Cerro Porteño, están los lesionados, gran cantidad de lesionados, esta situación de Sergio Díaz que se sumó en las últimas horas, y es una visita que puede terminar causando algún que otro daño, en Campamento de Cerro, si no toman los recaudos, porque Nacional es un rival incómodo. Sí, pero hay algo que sucede en Cerro Porteño, la motivación por la Copa Libertadores, por lo bien posicionado que está actualmente. Entonces todos los jugadores están motivados y quieren mostrarse, ¿verdad? Eso es un punto muy importante a favor de Cerro Porteño, la motivación que existe en el plantel, y cualquiera que entre a jugar el campeonato imagino que va a ser intentar por lo menos hacer lo mejor posible y mantener ahí la lucha con Libertad. Luis. Electrobahn te trae grandes ofertas, increíbles descuentos. Visita nuestras sucursales y disfruta de los mejores precios del país. Llámanos al 519-3000 Electrobahn, mejorando tu calidad de vida. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello de garantía de base. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Ceballala, así como la avenida Mariscal López también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Pensando en probables nombres que pueda presentar hoy Cerro, porque insistimos con esto, no se publicó aún la lista de convocados para el partido, y considerando que podría ser un equipo alternativo en su totalidad, por ejemplo, en el arco puede volver a jugar Jam, que de hecho ya lo hizo el fin de semana con equipo alternativo ante Ameliano, Fabián Franco, Carlos Rolón, William Riveros, Daniel Rivas. Después en el medio está Enzo Jiménez. Tiene a los juveniles Bobadilla y Viera. Y por izquierda puede jugar Antonio Galeano. Exactamente. Antonio Galeano, que ya había jugado ante Ameliano. Y después lo tiene a Fariña y allí Fernando Romero. Puede ser el propio Alfio Oviedo, que está en etapa de puesta a punto de vuelta. La vez pasada había ingresado ante Ameliano, pero recién recuperado una lesión. Más o menos por allí andaría el equipo. Si nos equivocamos, creo que serían 1 o 2 nombres como máximo, porque va a ser alternativo pensando en el desgaste del último partido ante Peñarol, y que ya el miércoles tiene que jugar en Santa Fe ante Colón por Copa Libertadores. Convertite en el profesional que querés ser en UXA. Contás con las carreras de rama, ingeniería, empresariales, humanidades, tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram como UXA. UXA, el futuro está en tus manos. En Stock Express, por el Día del Trabajador, 30% de descuento en cervezas y vinos en todas las marcas. Hoy exclusivamente pagando con QR de pago móvil, simple o cualquier app de bancos y financieras. Y en todos los locales de Stock Express. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotashi o en la web toyotashi.com.py. Talleres Toyotashi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta y arreglos huellas de Uripeta, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Vigo Ungüento descongestiona, despeja y alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mento Vigo Ungüento alivia y mejora, es un producto de Laboratorio Sinufar. A partir de ahora, encontrá Mento Vigo Ungüento en todos los Super 6 y Super Stock.
Vuelve a Bristol la promo más grande del país. Regala a mamá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos Tu compra salió gratis. Y además por cada compra tenés una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Ingresa a bristol.com.py o nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Esperando más novedades sobre Cerro Porteño. Sí. Imagino que en el transcurso de la siesta vamos a tener los nombres, pero ya de buenas a primeras confirmar que Carrascal no va a estar ante Colón por acumulación de tarjetas. Está descartado Alan Benítez, que salió con un problema muscular que parece importante en la zona del aductor, decía Francisco Arce. Ya para el miércoles no llega Alan Benítez, así como están las cosas. Y repasar: Sergio Díaz con rotura de ligamento, Robert Morales en recuperación por la misma lesión. Son las bajas que va a tener Cerro Porteño de cara a ese importante partido. Aquí no terminó algo tocado seguramente del tema del tobillo en el partido ante Peñarol, porque se había lesionado ante Tacuary. Sí. Claudio Aquino llegó sobre el filo, lo mismo Lucena, creo que no va a estar para hoy ni siquiera en la banca. Robert Piris Damota, otro jugador que está lesionado. Enumerando entonces las situaciones que tiene que ir absorbiendo Francisco Arce e ir definiendo. Por eso hablamos de un equipo alternativo, porque a esta altura de la temporada ya el desgaste permanente de partidos no va como para poner la mejor escuadra fin de semana a fin de semana. Y en ese alternativo quiero resaltar un jugador que me pareció interesante, Damián Bobadilla, exactamente, un jugador técnicamente muy bueno. Le veo con la pelota distribuyendo bien en la media cancha, pisando fuerte, más en varias ocasiones le veo pisando el área rival. Se me hace un jugador muy interesante Bobadilla, que puede ser en un corto tiempo ya muy útil para el equipo de Cerro Porteño. Sí, él en reserva lo vi bastante, tenía siempre ese rasgo, el liderazgo futbolístico. Sí. Incluso me parece que en algunas categorías llegó a ser capitán. Cuando apareció en la primera de Cerro, el partido que jugó en cancha de River, Arce le dio la confianza incluso de ser capitán de Cerro Porteño. Tiene eso, de ser un jugador que se muestra permanentemente, que quiere ser protagonista, defiende bien, llega al área, tiene un montón de cosas por pulir, porque hablamos de un jugador joven, claro. Pero mirando lo que necesita Cerro en este momento, es una buena alternativa como para tener jugadores de ese rasgo, y cuando requiere el descanso Lucena o el propio Carrascal pueda aparecer de buena manera en Cerro Porteño. Aprovecha los 3 días de mega descuentos en Punto Farma. Hasta hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 435 puntos en todo el país, o realiza tus compras desde la web o llamando al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra con los mejores barberos del mundo? El bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicitaron las mejores barberías del país y disfrutar de una Pilsen Extra en bares asociados. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. Somos La Paz, vive tu carrera. Hacer y Fútbol Álamos, porque haces vino es Álamos. Distribuye, representa Frutos de los Andes. Gánale al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, gánale al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar aprovecha la promo de crédito del 8,8% de interés, hasta en 12 meses de plazo sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA y retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comisipar o seguinos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas. En el Ahorrazo encontrás precios mayoristas y gran variedad. Hay un temita que estamos averiguando aquí, a ver qué pasa en las próximas horas, por lo menos de aquí a las 14, tratar de confirmar una situación que se dio en un almuerzo. Mediodía sigue el almuerzo, dicho sea de paso, pero buscamos confirmar
la noticia, porque sería la noticia después de lo que ha sucedido en los últimos meses en cuanto a una situación, pero estamos a la espera. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Más de lo que se vendrá en cuanto a la programación de la fecha, hoy 2 partidos en el horario de 17:30 en el Estadio Carendí, General Caballero ante Libertad, Cerro Porteño Nacional 19:45. Mañana 2 partidos. Para cada problema, Sica tiene la solución: impermeabilizar, sellar para proteger, renovar. Tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellanam el 751 Cásico Becheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mañana a las 17, Sol de América Guaraní. Esto será en Villa Elisa. Sol de América Guaraní a las 17 y 19:15 Olimpia Guaireña. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Midea, simplemente tu mejor idea. Representa, distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Vamos a hablar de la categoría intermedia. Allí triunfo ayer del Sportivo Luqueño. Hoy fue victoria de Colegiales 2-1 ante Rubio Ñu. Empate entre Pastoreo y el conjunto de Guaraní de Trinidad. Con esto se frenó Pastoreo. El líder hasta aquí, el único, es Luqueño, momentáneamente con 13 unidades. Pastoreo 11, Trinidense 11. Con su triunfo, San Lorenzo queda con 10. Pero en minutos los detalles de los otros juegos. Agenda todos los beneficios que te trae Visión Banco para la reina de la casa, y todo pagando con tus tarjetas de crédito de Visión Banco, para que puedas conectarte al amor de mamá y mimarla en su día. Solicita tu tarjeta al 414-3050. Ingresa a visionbanco.com/beneficios tarjetas. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Vamos con el repaso de lo que se vendrá en la categoría intermedia. Mañana estos partidos: Atirá Santaní a las 10 de la mañana, Martín Ledesma, Sportivo Viteño también mañana a las 10 de la mañana. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco. Fortima Frutica en tu punto favorito, y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Más de repaso: Atera, decíamos antes, Santaní a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, Martín Ledesma y Teño. Esto mañana en la intermedia. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Represente, distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. El día lunes, los juegos: 2 de mayo, 3 de febrero a las 15. El lunes igualmente San Lorenzo River 18-15. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y somier en tu resort Super Espuma más cercano. Seguinos en redes sociales o escribinos al WhatsApp 0974-2020-25. Con Super Espuma viví más despierto. Así el repaso de la categoría intermedia. Vamos al dato que me están pasando. A estas horas se está realizando el Congreso de Nuipacaraí de la UFI. Y en principio allí Robert Harrison dijo que va a continuar. Robert Harrison en la presidencia, y que va a pugnar en el próximo periodo. A estas horas se está realizando la Asamblea General Ordinaria de la UFI. Está presente el presidente de la APF, licenciado Robert Harrison, y él habló
que está para continuar un periodo más en la APF. Gran loteamiento de la Loteadora Inmobiliaria S.A., fracción calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados con una dimensión de 360-560 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente en el mercado hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía con las SUV GAG, tractores, implementos agrícolas, LS Tractores, generadores DLS Power. Llámanos al 671-447 o visitanos en Mariscal López, esquina Pequeceré Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Está en línea Miguel Sazú, entrenador del Sportivo Luqueño, de vuelta a Luqueño con un gran andar, con un gran triunfo. Miguel, ¿cómo te va? Te saluda Francisco López aquí con los compañeros en Fútbol a lo Grande. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, Francisco, ahí estamos, recién regresando del entrenamiento de hoy a la mañana, y bueno, ya ahí, a ver, disfrutando y a la vez, bueno, haciendo un poco de camino al andar y planificando cosas, tratando de transmitir muchas cosas positivas que uno saca de conclusión de estas actuaciones, ¿no? Que son todas diferentes y la verdad que ayer tuvimos un gran partido. Teniendo en cuenta, me parece, sirve como un triunfo, aparte de los 3 puntos, un envión anímico porque se trata de un rival directo. Es cierto, todavía falta mucho, pero venía bien al rival al que le terminan ganando y con buenos argumentos futbolísticos. Sí, un rival que a mí me sorprendió al tener que analizarlo, sobre todo, ¿no? Antes de enfrentarlo, de revisar un poco sus actuaciones en las 4 fechas. Independiente creo que fue el equipo que estaba haciendo mejor las cosas y de hecho que ayer por momento también sentí la categoría, el despliegue, la verdad que muchas cosas importantes que sucedieron en el campo de juego de parte de ellos, ¿no? Un equipo muy serio, muy bien trabajado. Yo creo que es uno de los equipos a tener en cuenta en la intermedia, ¿no? Y por eso también valoro el triunfo nuestro. De vuelta al acompañamiento de la gente, tocó que sea una fiesta otra vez allí en su estadio. Sí, la verdad que eso cada día ya uno se sorprende porque piensa, bueno, hoy viernes, día laboral, bueno, el horario ya como que ayuda un poco, pero uno piensa que, bueno, en algún momento, no sé, dejará de venir esta gente y cada vez más rápido se agotan las entradas, las ponen a la venta el día martes, miércoles y ya no hay más lugar, mucha demanda. La verdad que eso me sigue sorprendiendo y yo conozco a Luque y bueno, hay una efervescencia, hay un entusiasmo, pero bueno, yo lo que les digo a la gente a veces es que disfrutemos el momento, no miremos más allá porque si no no llegás a el camino te va llevando, ¿no? Y si no tampoco no disfrutás el día a día, sino que el llegar al objetivo, y el objetivo todavía está muy lejos. Hoy Luque por ahí está más necesitado de triunfos, de recaudaciones, de convocatoria, y de a poco que se vaya acomodando en la institución. Sobre el punto, bien decía Miguel, un torneo extenso, largo, el buen comienzo hasta aquí del equipo, lo que muestra en cuanto a esa fiebre auriazul, el arrastre jugando de local, de visitante. Ni bien finalizaba ayer el partido, ya hay oyentes que tienen mi número, me preguntan inclusive a partir de cuándo ya se venden las entradas para Etapa, por ejemplo. O sea, así está la efervescencia del hincha de Luqueño, que partido a partido, ya sea local o visitante, les acompaña siempre y van llenando los estadios o el cupo del estadio que se habilite, en este caso, Miguel. Sí, hoy nosotros, bueno, jugamos en cancha de Iteño,
también a mí se me ocurría por ahí otro escenario con más capacidad como para que pueda ir la gente sin limitarse tanto, ¿no? en la cantidad de entradas para que que puedan concurrir a ver el partido. Nos pasó en cancha de Fernando Lamora que la capacidad no era lo suficiente como para albergar y a uno a veces también pensando en la integridad de todos no termina de ser un poco riesgoso, ¿no? Yo conozco la cancha de Iteño y realmente las hinchadas como que siempre están como juntas y una cantidad de gente. Uno siempre tiene que tratar de preservar lo que es la seguridad de todos. Ojalá puedan organizarlo bien. Totalmente, como conocedor de la categoría y de lo que mueve igualmente el Sportivo luqueño, mirando un poquitito dentro de lo que hoy posee el plantel para conocer un poquitito más. Hay una mezcla de experiencia, de juventud. ¿Cuántos jugadores de la casa que tiene en la actualidad del Sportivo luqueño, Miguel? Ayer iniciaron el partido de titular 7 futbolistas oriundos, 7 futbolistas que son sub-23. 19, 18, 20, 21, una cantidad de futbolistas que fue en el inicio de este proyecto, se evaluó del club como para tomar decisiones y dejar lo que uno correspondía, ¿no? El filtro ese de reserva a primera, jugadores que habían actuado en reserva, y más la otra mitad del plantel, experimentados, conocedores de la categoría. Y bueno, hoy lo estamos encontrando ahí para diferentes o diversos partidos o estoy yo evaluando y entonces mientras rotando y buscando estos funcionamientos, ¿no? Ayer la verdad que me gustó cómo se movió el equipo, el dispositivo, lo que es la aplicación táctica. Sabíamos lo fuerte y las virtudes de Independiente, como dije al inicio, ¿no? Un equipo que tiene un patrón de juego, tiene un modelo interesante y había que cortarle sus circuitos y yo creo que lo hicieron los chicos muy aplicados en ese sentido, en el aspecto defensivo, y después, de la mitad hacia adelante tenemos creo que es el vértigo, lo que es la profundidad, tenemos mucha variante, entonces creo que ese fue, por ahí es un poco, habla de por qué estamos en una situación así al inicio del torneo, ¿no? De haber sacado los puntos que sacamos. Por allí se marca la diferencia de lo que estaba viendo hasta aquí. Y mirando un poquitito los otros partidos, que los horarios dan igualmente para mirar un poco a los rivales, cómo está la categoría, hasta esta parte que le está pareciendo la intermedia. Está parejo, yo creo que cualquiera me refiero por la posición en la tabla, ¿no? Está muy parejo todos los equipos, sí, hay unas tendencias, pero no creo que haya diferencia, depende cómo vaya cada equipo encontrando la regularidad. Me gusta, sí, he ido, de hecho que me ha tocado jugar con 3 de febrero y previo a eso viajé a Ciudad del Este a verlo, me interesa y era televisado, pero yo sé que estando en campo uno puede visualizar, puede identificar un montón de situaciones que a veces a la distancia no llega a ver, ¿no? Voy cuando puedo a la cancha, mañana juega nuestro próximo rival a la mañana, así que me voy a ir a ver y a sacar mis conclusiones y para tener la información que yo considero para transmitirle a los futbolistas. Está muy lindo el campeonato, me gusta, hay muchos futbolistas experimentados, hay buen pie, hay buenos entrenadores, la verdad que está bien interesante, hay dinámica, hay ritmo, a veces uno dice, no, porque la intermedia se juega de determinada forma, pero son intensos, a veces la no tenencia de balón,
prolongada, ese pase largo, esa profundidad que buscan los equipos a veces saltando líneas, y bueno, te lleva a que sea intenso el partido. Diferencia con la categoría superior, que a veces se hace más esa tenencia que a veces nosotros marcamos y se hace un poco más lento, que no digo que esté bien uno u otro, sino que el campeonato está dado así. Uno va a ver un partido intermedia y vas a ver emociones y se buscan los arcos de enfrente y se defiende y se ataca y se defiende y se ataca. A veces se hacen los equipos largos, pero la propuesta es esa. Te atacan con 5 y defienden con 5, entonces tenés que saber replegar y tenés que saber atacar también de esa forma, ¿no? Saber para poder controlarlo. Nosotros nos favorece las dimensiones del campo. Yo creo que hay un montón de cosas que para el espectáculo está bueno, ¿no? A veces las canchas más chicas se hace difícil mantener la precisión, mantener el control del balón o el control del juego, ¿no? Porque como que se la presta un equipo al otro y lo que determina el resultado es la contundencia. Bueno, Miguel, agradecido como siempre por este tiempo. Sabes que venimos siguiendo permanentemente la campaña en intermedia de todos los equipos, así que volveremos a charlar más adelante. Que tengas una buena tarde. Bueno, muchas gracias, un abrazo, gracias. Así pasaban las palabras de Miguel Ángel Sazú, entrenador esportivo luqueño. Luqueño venció 3-1 Independiente de Campo Grande y de momento asume la punta de la intermedia. Para que comprar se pueda alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Opisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacotril y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Opisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como un seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Hablábamos de los partidos de hoy, pasamos a la cartelera de mañana, dos encuentros muy atractivos para cerrar esta fecha del torneo Apertura. A partir de las 17 juegan en Villa Lisa, Sol de América y Guaraní. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires una fuerte y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chartizar. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizar. Viaja donde quieras y pagas hasta 12 cuotas sin intereses. Válido en todas las agencias de viaje del 1 al 10 de cada mes con tu tarjeta Bancop. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Y mañana a las 19:15 Olimpia Guaireña en Para Uno. Olimpia también con equipo alternativo, así como están las cosas, porque el miércoles, recordamos, se juega la vida ante Peñarol por Copa Libertadores. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Puchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria, podés ser propietario de un hotel mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posición inmediata. Para más información, síguenos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de Aquí Pago con el logo BNF o ingresa a bnf.coop.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Averiguando más acerca del Congreso, me están comentando que en realidad no dijo. Hay una nota allí que le hicieron a Robert Hasen, habló de lo que es apoyar al fútbol, todo ese tipo de cosas, pero no dice, o sea, a mí me dan el dato de que no dijo eso. Estamos buscando por eso, la grabación, en qué momento es lo que dice exactamente, pero buscando con allegados, me están diciendo que no dijo en principio esa situación, ¿verdad? Por eso queremos el audio de que en principio habla de una posibilidad de continuidad, ¿verdad? Pero hay otros que dicen presentes que estuvieron allí, pero no hay grabación. Por eso es un sí y no. Estamos tratando de hablar con los protagonistas que están a estas horas allí en el Pacaraí, en la sede del Congreso de la UFI. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonex y Neonex Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet.
Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Sevilla, La Casi, Reídos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Pensando en lo que se viene, ya yendo a la continuidad de la semana, porque hablábamos del campeonato local, que está más que atractivo, pero será una semana vital para los paraguayos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, más específicamente con Guaireña, porque General Caballero de Mallorquín ya tiró la toalla, al decir el propio presidente, ya la planificación está para completar con suplentes. Pero sigue siendo un partido atractivo al ser rival independiente de ese lado, pero es Guaireña el que está... Pero Guaireña es el que se juega la vida, porque Guaireña, y hasta pensando en lo que por lo menos yo calculaba antes de iniciar la participación, está llegando más lejos de lo que uno pensaba, porque con todo el respeto de la gente guaireña, yo calculaba que a esta altura ya iba a estar con posibilidades. Lo veíamos más con posibilidad a General Caballero inclusive. Pero ojo que si le gana a Inter, o incluso si empata, seguiría con chances importantes de clasificar en las 2 últimas fechas. Es un partido decisivo, ya se fue, hizo el trabajo a Porto Alegre porque allí rescató un punto, igual 1-1, si es que ratifica esa situación puede soñar con la posibilidad de avanzar el equipo de Trovadio Duarte. Así que es un partido importante el del jueves, Defensores del Chaco 18-15, Guaireña recibiendo a Inter, y eso quiere decir, me parece que Guaireña también mañana va con suplentes ante Olimpia. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casa Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Para probar suerte, empezá con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Ingresá a Slots del Sol Online. Registrate, jugá con tu bono de regalo y convertilo a dinero en efectivo. Slots del Sol Online. Ingresá, registrate, empezá a jugar y ganá. No esperes más, obtené tu jubilación privada hoy mismo. Si sos mayor de edad, fotocopia tu cédula, tráenos tu constancia de socio de alguna cooperativa, club o asociación. Pagás tu aporte de 120.000 guaraníes, más la matrícula de 50.000 guaraníes y ya podés empezar a proyectar tu futuro. Llámanos al 218-4000 o contactanos en redes sociales como Caja Mutual. Hoy empezamos la previa a las 17, volvemos a las 17 con todo el equipo de fútbol a lo grande para la transmisión del primer partido entre General Caballero de Mallorquín y Libertad. Y luego estamos nosotros desde la olla azulgrana, Cerro Nacional, relatos de Diego Iván Rubín, comentarios de Fabián Zanabria y Denis Caniza. Y quien les habla en el trabajo en parte baja en la olla azulgrana. 19:45 el segundo partido, Cerro Nacional más que atractivo, el duelo de hoy en Barrio. Esta mañana no logré el partido, pero no sé si en tu caso, Víctor, que siempre seguís la Premier, jugó Almirón y le anularon un gol, pero ya leí los reportes nomás después. Pero bien anulado el gol, era offside. Almirón, jugó todo el partido y Almirón. Lo hizo en un nivel... Ante el Liverpool. Sí, interesante. Ganó Liverpool 1-0. Pasa que había mucha diferencia entre uno y otro equipo. Peleó hasta donde pudo Newcastle, sobre el final tuvo alguna que otra chance, pero... ganó Liverpool, que está más bien en la lucha por el título. Saca ahora 2 puntos de diferencia. A esta hora Manchester City está ganando 1-0, así que el equipo de Guardiola recobraría la primera ubicación de la tabla de posiciones. Eso sí, en favor de Almirón hay que decir que en este último tramo está jugando mucho más. Volvió a ser titular y su equipo ya no tiene compromiso con el descenso, juega por completar el calendario, así que va a terminar con aire y con oxígeno. Una remontada importante ese equipo en la última fecha, con buenos resultados, saliendo de la zona de abajo, cierto, ahora no le alcanzó ante el Liverpool, que está allí mano a mano peleando el título con el Manchester, que dicho sea de paso está ganando a estas horas, ¿verdad? Está ganando el Manchester City. 1-0 ante el Leeds. Con eso va a 83 Manchester City y 82 para el Liverpool. Así es. Mano a mano los dos. Así es, y quedan 4 fechas a partir de... Pero recién primer tiempo, en el caso del City, ¿verdad? Segundo tiempo. Segundo tiempo. 3 minutos del segundo tiempo, le gana al Leeds. Al Leeds. En Inglaterra hoy descendió ya Norwich, matemáticamente, y son... Watford va a ser el otro equipo que va a descender tarde o temprano. Ajá. Y la lucha por el tercer descenso para salvarse de ese cupo está entre Burnley, Leeds y Everton. Ya. Y si Everton llega a descender sería histórico. Leía que hace 70 años o algo así que no juega en la segunda división, y hablamos de un equipo que tiene grandes figuras, Everton,
que de momento es el 18º y están los colombianos, ¿verdad? Los colombianos. Mina. James ya se fue, ya se fue, a Qatar. Pero está Mina, tiene a Richarlison, tiene a Alan, el brasileño de la selección, entre otros nombres importantes. Y de lo que veo tiene 29 puntos y 34 Leeds. Está un poquito más arriba Leeds, que justo está jugando a estas horas, al igual que el Barley, también 34. De lo que estábamos hablando en Europa, también aprovechando el momento, digo, el Real Madrid campeón esta mañana. Ganando 4-0 al Español, 2 goles de Rodrigo, Marco Asensio y Benzema, el último gol para el Real Madrid, campeón. El Real Madrid, faltando 4 fechas para el final, jugó con un equipo plagado de suplentes el Real Madrid, algunos nombres, digo, por ejemplo, Camavinga, Dani Ceballos, Rodrigo, Asensio, Mariano, estuvieron en ese equipo del Real Madrid hoy. Y después ingresó Benzema, por ejemplo, ingresó Vinicius Junior, pero mirando, ¿por qué jugó con suplentes? Porque está mirando lo que tiene que ver el partido de revancha frente al Manchester City. Se van definiendo la Liga en Europa, el Paris Saint-Germain la fecha pasada, ahora entonces el título para Real Madrid, y en Italia Milan con Inter vienen mano a mano también, 74 puntos para Milan, 72 para el Inter. Detalle no menor, y no está lejos, pero ya un poquito más abajo, 4 puntos abajo, Napoli, con 70. Se van definiendo las ligas en Europa. En Paraguay, Pirelli es el centro diplomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señembucio de Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro diplomático. Llegó una nueva edición especial de descuentos reales a Farmacias Catedral. Hasta hoy, aprovechar los descuentos que van hasta el 50% en cuidado de la salud, cuidado personal, pañales, vitaminas, suplementos y demás perfumes y fragancias desde 25%, con todos los medios de pago. Hace tu pedido el C277000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Aquí el último dato que me faltaba, Everton no desciende desde 1951, así que son más de 70 años los que pasarían si es que ahora llega a sufrir el tema del descenso a la segunda división. El doctor Rubén Ditore, ya instalado en Mallorquín, nos dio detalles de lo que está sucediendo con la delegación Gumarela allí, todo tranquilo, la expectativa para el partido a partir de las 17:30, tiene bajas por cuadros gripales y lo que se viene en la planificación para el viaje a Caracas. Cuéntenos, ya instalado en Mallorquín, ¿está usted allá acompañando a la delegación? Sí, llegamos anoche, a medianoche, y ya estamos acá prestos para ultimar los últimos detalles para ya después ir a la cancha para disputar el partido contra el equipo local. ¿Qué tal el ambiente por allí? Imaginamos como toda visita de club de jerarquía, mucha gente seguramente observando, tratando de estar en los alrededores. Sabemos que el pueblo de Mallorquín acompaña bastante también a su equipo en ese sentido, como para que hoy sea una fiesta en el partido, doctor. Sí, así mismo es. Hay mucha efervescencia, hay mucha gente que está muy entusiasmada, sobre todo para ver a los jugadores, ¿verdad? Algunos jugadores referentes, ¿verdad?, que tenemos en el equipo, y bueno, siempre a ver si por ahí nos pueden robar alguna fotito o algo por el estilo, ¿verdad? Pero sí, bien, todo tranquilo, muy bien atendido acá en el hotel, sin ningún problema. Estamos, como te digo, ya esperando los últimos momentos. Presidente, ya después hay que mirar primero lo de hoy, la responsabilidad, la obligación un poco de ganar, digo, para Libertad, porque es el puntero del campeonato y quiere seguir en esa senda. Pero después rápidamente hay que mirar el viaje del lunes para lo que va a ser el partido en Venezuela, viaje largo y con la posibilidad real de ganar Libertad y de que Atlético Paranaense termine relevando puntos, ya clasifican la clasificación a octavo, presidente. ¿Es una posibilidad latente? Sí, claro que sí, es una posibilidad, como vos bien decís, pero vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Hoy estamos enfocados en el partido de esta noche, sabemos que va a ser un partido complicado, es un equipo duro, difícil, muy bien armado, y acá en su cancha se hace muy fuerte, con su público, o sea, no va a ser absolutamente nada fácil. Y después ya enfocarnos a los otros encuentros, porque prácticamente no hay descanso, ¿verdad? No, hay una seguidilla de partidos y entre medio viajes largos que desgastan mucho, y bueno, pero la logística está trabajando a full para tener todo ocupado, ¿verdad? Como para que esté todo preparado cuando llegue el momento de viajar y no haya nada que perturbe, ningún punto que de repente pueda complicar
el desarrollo del programa que uno establece. Le quiero consultar de vuelta sobre el tema Julio César Enciso. Vinieron varios observadores y la información que tengo es que el Brighton mismo va a volver a negociar con Libertad y con el representante de Enciso, y que también como observadores se metieron la gente nada más y nada menos que le están haciendo una especie de seguimiento. Yo no sé si usted maneja la misma información y si la información es correcta también, por eso le pido la sinceridad del caso, doctor Ditore. Me hicieron llegar de que observadores del Real Madrid lo están siguiendo a Enciso. Yo, con toda franqueza, del Real Madrid no sé, ¿verdad? Pero sí, muchos equipos importantes de la Liga Europea están interesados, lo están siguiendo, están observando cómo va. Ellos saben que hasta mitad de año no hay posibilidad porque no se abre el libro de pases en Europa, pero sí, lo del Brighton es cierto. Y hay otros, como te digo, otros equipos que lo están también observando. Al decirlo del Brighton es cierto, digo, presidente, ¿quiere decir que ellos van a volver con una mejor oferta o una contraoferta? Esa es la intención. No sé realmente, no sé con qué van a venir, ¿verdad? Pero tienen la intención de volver a hablar con nosotros al respecto, si eso es correcto. Y bueno, veremos qué es lo que se plantea y en su momento se decidirá qué es lo mejor. De los observadores que vinieron, de lo del Atalanta, de la gente inclusive del Arsenal, que vino primeramente para buscar un defensor, pero terminó gustando también Enciso, se hablaron de varios equipos, varios clubes. ¿Qué fue lo real o qué es lo tangible? ¿Qué fue lo que quedó realmente después de esas visitas de varios observadores? Nada, como te digo, son gente que viene a mirar, sacarán sus conclusiones. Conversamos sobre la posibilidad y hasta ahí algunos conversan con nosotros, otros conversan con el representante, otros directamente con el jugador, pero de momento no, como te digo, hasta que no se abra el libro de pases no está nada decidido y bueno, se verá, como te digo, en su momento se pondrá la oferta que haya y se decidirá cuál es la mejor, la más conveniente, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista futbolístico para el progreso y el desarrollo del chico, ¿verdad? Creemos que un chico que tiene que ir a ligas europeas de primer nivel porque tiene un potencial todavía para desarrollarse muy alto y que eso es lo que queremos porque esto redunda en beneficio a la selección paraguaya. Presidente, se hace un trabajo, digo, desde el club, desde el lado mental, desde el lado del acompañamiento también psicológico, de llevarlo allí. ¿Por qué pregunto esto? Porque lo vi en Enciso como fastidiado en los últimos partidos, pero para consigo mismo, digo, inclusive allí cuando termina marcando Tito Villalba el primer gol en el último partido, como que se sacó una presión de encima el propio Enciso después de meter el pase para el gol. Y ahora está lo de Iván Franco, que está volviendo, que de vuelta fue considerado. ¿Se hace un trabajo especial, digo, desde el club, desde lo mental para estos chicos? Sí, absolutamente. Todo el día estamos con eso. Estamos acompañando permanentemente, aconsejándolo, pero son chicos que están bien formados, están con nosotros hace muchos años, saben cuál es nuestra filosofía de trabajo y saben que en ningún momento vamos a truncar su carrera, ¿verdad? Al contrario, se está buscando la mejor opción para que ellos puedan después, como te digo, no solamente tener éxito en la parte económica, sino también en la parte deportiva. Eso ellos entienden perfectamente bien y estamos en eso. Sí, se lo acompaña permanentemente a través de profesionales que se dedican a eso y a través de nosotros que estamos día a día con ellos, ¿verdad? Presidente, mirando la lista de convocados de Libertad, no están Vareiro, Melgarejo, Tacuara, son los tres nombres que no veo así rápidamente. ¿En algún caso es por lesión o es simplemente descanso pensando en Copa? No, algunos estaban con un pequeño cuadro gripal y entonces se decidió que no vengan para que descansen, se recuperen y también aislarlo del resto de los otros jugadores, ¿verdad? Ah, pero nada de importancia, por así decirlo. O sea, es gripe nada, en teoría ya deberían estar bien en la semana. Nada de influenza, eso sí se descartaron, pues hicieron todos los estudios pertinentes del caso, dieron todo negativo, pero sí están con un cuadro gripal que es normal en esta época del año, ¿verdad? Porque ya hay circulación del virus de la gripe normal y bueno, ellos están
algunos con ese problema y entonces como te digo, lo decidimos que era mejor que descansen en este momento y también aislarlo del resto porque eso se contagia, ¿verdad? Están los jugadores están mucho tiempo en contacto, en la concentración, en las prácticas y bueno, para evitar todo eso decidimos que queden en la Asunción. Lo último, presidente, ya que hablaban recién del tema del libro de pases, le quiero consultar pensando a futuro, porque Libertad me parece que va a confirmar su clasificación a octavos de final de Copa Libertadores. Para el tema de los cambios en la lista de Libertadores, justo coincide que para octavos de final, donde se puede reforzar en Copa, el libro de pases aquí en Paraguay no va a estar abierto. Por eso le consulto, ilústrenos en la medida que conozca el tema, si es que los clubes de Libertadores igual van a tener la posibilidad de inscribir a jugadores como para jugar esos octavos de final, o podría haber algún pedido de libro de pases extraordinario a esa altura para los equipos que avancen a octavos de Libertadores para no estar en desventaja con otras ligas. Y vamos a ver, llegado el momento. Yo no quisiera apurarme todavía a aventurar ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo analizaremos en su momento. Quiero ser prudente, quiero ir a paso, quiero clasificarme primero y una vez que nos clasifiquemos entraremos a estudiar eso, a ver qué se puede hacer. Perfecto, gracias como siempre por el tiempo, presidente. No, cuando gusten, muchachos, un abrazo. Muchas gracias, el doctor Rubén Ditore, presidente de Libertad, ya instalado en Mallorquín a la espera del partido, 17:30 hoy, ante General Caballo. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Tamo a pensar senye, mai botire comia. Ai pipe toro añua, José arenike. Eta mindesendo semita y pema, ajetan baepona, ai cuandere que a Koite se karia koite se mandoa Etemi se akahata Ahetaro itirape Sapri antende posi Ese nambire ipoka Anei pamino guana Poco y quemare en Brasil Eta konderekea oikoi suikariaki Amañe ipaitabi ose porayo aite Aye poimenen de ave Krebuhande yurubi Krehesara moi poti Domimbindera pekue que vero que ya de casa nombrimi a coine cuña tai a babico toimo a seca tu seduya o se más a ti a cero banda y sani que más a pera y fútbol a lo grande. El acto que no se puede romper. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Llegamos
Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental.